Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a todos. Venga, que ya estamos a lunes 15 de junio, 2026, arrancamos lunes, arrancamos semana. Y como he dicho antes, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, llega el verano ya casi, aunque no sea la fecha oficial, llega el calorcete y llega ya los ventiladores y aires acondicionados. Bienvenidos, ¿cómo estamos? Pues nada, arrancamos un directo más, casi finalizando el mes por mi parte. Y ya el lunes que viene, si no recuerdo mal... bueno, no nos queda, espérate, me he adelantado, nos quedan todavía dos directos oficiales, lunes 22 y lunes 29, así que queda un poquito, pero ya tengo finalizado casi lo que es el mes de junio, porque ya esta semana también es fin de colegios y ya libertad familiar y demás cositas, ¿no? Se vienen vacaciones. Pues, ¿cómo estáis? Hoy vamos a retomar uno de los formatos también que nos encantan, espacio de autoría, que es Design By, que yo junto con Alberto Millán pues planteamos estos temas con invitados y demás, ¿no? Charletas y coloquios, que va a estar súper interesante hoy. Pero antes, como siempre me gusta también comentar un par de cositas muy rápidas, y es que, dar las gracias, como siempre me gusta decir, a la tienda colaboradora Ludicon. Aquí la tenéis. Pongo esto por aquí. Tienda Ludicon, ludicon.es/tienda en el plano digital y Marqués de Fontsanta 76 en la parte física en Palma, Mallorca. Una tienda colaboradora muy cercana, que también es cómodo y fácil, es ágil para hacer cualquier tipo de labores y acercamientos, ¿no? o apoyos mutuos, porque también, como ya siempre digo, recuerdo, el último lunes de cada mes es el espacio Ludicon, donde hablamos de las novedades del mes, así como también las un poco cifras o tos mensuales de venta para ver cómo ha ido el mes desde el punto de vista de un tendero, concretamente Pedro Ludicon. Así que nada, muchísimas gracias. Añado también que todos los contenidos que hago los subo por YouTube, ¿vale? Incluido este directo, que veréis. He de decir, cosa rara, por los tiempos de todo el mundo, ¿no? Que tengo ya actualizado todos los directos desde la semana pasada, que tengo la última guardilla, que fue la guardilla 17, el espacio Ludicon de mayo ya está más que colgado, está también la presentación de la Orcana del set de Toy Story, el Wild Unknown, con la partida del cooperativo en Player One, está todo ya subido en YouTube, y ya, pues como ya estoy ahí a tope, pues yo creo que también el de hoy quedará colgado entre hoy y mañana, a más tardar, ya pues lo tengo todo actualizado, ¿vale? Bueno, todo esto y mucho más en YouTube, aquí. Ya comentaré también al final del programa, no me extiendo mucho más, que acabaré, esto lo repetiré varias veces en los dos últimos directos que nos quedan, y es que yo chaparé oficialmente en veranito el lunes 29, ¿no? Que hemos dicho, el espacio Ludicon, efectivamente. Empezaré esas vacaciones. ¿Dejaré de hacer directos y contenidos como me veis aquí en Twitch, YouTube, Kik? No, no lo haré, pero sí que ahora que será un planning mucho más diferente, quizá mucho más diferido, que también me apetece, para también pues jugar más, que es el motivo por el cual estamos aquí y el que nos mueva a todos, ¿vale? Nada, invitaros, si no formáis parte del grupo de Telegram, grupo de mensajería diferente que no es WhatsApp, Telegram, t.me/keyugam, os invito para que podamos también estar un poquito conectados a modo jugadores y ver qué partiditas y qué juegos vamos jugando, entre otras muchas cosas. Aquí lo dejo. Y también, como siempre, comentaros que estamos en twitch.tv.com/keyugam, pero que junto con Patreon son plataformas de micromecenazgo o ayuda a creadores de contenido. Así que nada, si buenamente queráis, sabéis que podéis contribuir y ayudar a la causa, en mi caso, de forma libre, con Amazon Prime en caso de Twitch, o miembro activo en Patreon, y me ayudáis bastante, ¿vale? La forma que sea libre o contribución, pues muchísimas gracias. Y creo que no me dejo nada, así que nada, vamos a dar la bienvenida. Bueno, sí, me falta una cosa, disculpar, el sorteo del mes en cuestión, que es bimensual y que acaba en 15 días. Tenéis desde el subwidget, aquí dejo el enlace, lo colgaré por aquí, ya veré dónde lo pongo. Tenéis aquí este enlace, 3 cositas, con el apoyo de Ludicon, con este set de varios sobres del juego Altered TCG. Es un juego realmente casi mayoritariamente de mayorías, más que un trading card game al uso, así que gente que rehuyó un poquito el TCG le puede interesar y le puede gustar. Y por parte de Mercurio, pues nos ha brindado este Papayo, juego familiar de bazas con esta malicia añadida. Y por parte de Inogua, el segundo juego un poquito más grande, familiar Par Royal, ese Battle Royal de bateaditas de agua, fresquito también a la que viene buen tiempo. Y ahora sí, enlace aquí puesto hasta el día... ¿Cuántos días tiene junio?
30, ¿no? Vale, pues hasta el 30 a las 11:59 podéis participar en esta plataforma SubWidget, plataforma un poco raruna, desconocida para muchos, pero que podéis simplemente iniciar sesión y pues, ir complementando ítems que os darán más o menos puntuación, como queráis hacerlo, y más puntos, pues más papeletas, por así decir, para el sorteo. Lo haré en un directo a propósito el día 30 o el día 1 ya en julio, ya veremos, pero para vosotros irá. Pues ahora sí, me meto aquí y yo creo que voy bajando ya un poquito la música, que vamos a iniciar el planteamiento de hoy. ¿Qué tenemos hoy? Pues aquí lo tenemos, el plan del día. Tenemos este plan, me hace mucha ilusión además tener a los dos, mi acompañamiento Alberto Millán, junto con también el autor de hoy, autor e ilustrador, y es, si no me equivoco, aquí lo tenemos, autor invitado Jorge Tabanera Redondo, por las redes @gatotonto, y hablaremos un poquito de eso, de autoría y creación de juegos, y también con el perfil un poco más híbrido también por parte de Jorge del tema de ilustración y arte. Así que nada, vamos a ello. Vamos a arrancar. Bienvenidos a todos los que vais entrando, que estéis por aquí. Y nada, 1, 2, 3. Voy a bajar un poquito música y metemos primero a Alberto Millán. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. Creo que estás en mute. ¿Te lo quito o lo quitas tú? Igual lo has puesto tú, sin... ¿no? No, ya está. A ver, ahora. Ya está. Ya está. Ahora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es que no quería decir mucho porque tenemos un invitado de lujo hoy. Un invitado de lujo, Mejor que hable él, que además sabe dibujar muy bien y lo va a demostrar hoy, ¿no? Sí. Lo va a demostrar, lo ha demostrado y nos dará también pinceladas hoy de su perfil. Exacto. Bienvenido, Jorge Tabanera Redondo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Se me oye? Sí. Siempre... Se te oye. Digo, como yo me escucho, pues digo... Bueno, pues entonces basta y sobra. Vamos para adelante. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por acercarte con Alberto y conmigo. También, Alberto, gracias por compartir este espacio conmigo. Y como decía Alberto, efectivamente, un perfil muy interesante, ¿no? Muy de estos perfiles que también es creador de juegos, a la par que ilustración y arte. De hecho, yo con Jorge nunca sé decir si es un autor que ilustra o un ilustrador que hace juegos. Tengo ahí la duda siempre. ¿En qué orden van las cosas? ¿Me lo puede aclarar, por favor? No, yo te lo aclaro, soy ilustrador antes que otra cosa. Sí. De hecho... ¿Ah, sí? Sí, yo me siento ilustrador 100%. Vale. Y en los juegos de mesa, de hecho, siento siempre unas inseguridades terroríficas. Yo creo que Alberto, esto ya lo hemos hablado alguna vez, pero sí, o sea, como ilustrador me siento más capaz, llevo muchos años dibujando, o sea, no recuerdo una época en mi vida en la que no lo haya hecho, excepto los 16 y eso, el resto siempre pintando. Pero tú, Jorge, hiciste Bellas Artes, ¿no? Por lo que estaba un poquito bicheando por ahí. Sí, estudié Bellas Artes. Vale, o sea que ya viene un poquito, esa pregunta estaba por ahí, pero ya antes el tema de arte e ilustración y después un poquito los juegos de mesa, ¿no? Sí. Es un poco Mel Gibson, ¿no? Ahí, o sea, es actor, pero de vez en cuando hace una película y cuando dirige una, encima gana un Oscar, ¿sabes? Pues eso. Macho, y cuidado que Mel Gibson, igual que Jorge, también dirige otras cosas y se le da bien, o sea que cuidado, exacto. Aparte de las preferencias de Jorge. Sí, si te parece... que con Mel y yo no compartimos algunas ideas de otros tipos. Eso ya, detallito, solo algunas. No, yo qué sé, creo que sobre todo a lo mejor la palabra que más me define es que soy curioso y siempre me ha traído lo que me gusta en general, yo qué sé, la cocina, el dibujo, la pintura, la fotografía, todo, pues siempre me ha dado las ganas de meterme ahí en el fregado. Muy bien. O sea, cuando te ha gustado algo vas a por ello y... No, yo qué sé. Luego eso hay muchas cosas en las que fracaso estrepitosamente. En la cocina unas cuantas veces. De hecho tengo que confesar una cosa al respecto de esto, que esto creo que no lo sabéis ninguno, pero yo me gustaba mucho dibujar de pequeño y se me da bien dibujar, ¿eh? Lo que pasa es que nunca llegó un momento que dije, no doy la talla de donde querría llegar. Y fue lo que hizo que un poco lo dejara, pero yo ilustraba mis propios cómics y todo de niño y tal, y me gustaba y tal. Y de hecho yo, mi primer prototipo que es 2016, o sea, ahí no había un chat GPT que te hiciera las ilustraciones. No, ahí era tú ante el peligro. Yo dije, me lo voy a ilustrar yo y me lo ilustré. Y tengo mi juego ilustrado, ¿eh? O sea que... Qué bueno. Igual luego lo busco y lo saco por aquí en mitad de la entrevista. Ahora después tengo preguntas para vosotros también del tema de los pinitos y del tema
no multitasking, pero sí este perfil un poquito que representa a Jorge, ¿no? A mí Alberto te la dejo votando siempre que puedo, meto esta cuña, o sea, que todo el mundo piense que dibuja antes que habla. O sea, dibujar es una capacidad que tenemos innata como seres humanos, que nuestro cerebro hace todo el rato para generar conceptos, pero que nos la anulan a base de martillazos durante toda la educación y la evolución. Pero básicamente un niño sabe antes dibujar un árbol a sus padres que escribir un texto o decir todas las palabras. Claro. O sea, que conformar la grafía de las... No, es una gran confusión vincular el dibujo a la pintura con la representación hiperrealista de la realidad, cuando el dibujo es un lenguaje como el de las letras, ¿sabes? Que te sirve para comunicarte. Entonces, es un lenguaje de una forma de hablar como cualquier otra, como cantan los pájaros, pues nosotros sabemos dibujar y igual que... ¿no? En las cavernas no tenían un lenguaje escrito ni hablado, o seguramente eso no lo sé, pero... Y ya, código. Bueno, entonces es una pena. Yo, todas las personas que dicen, dejé de dibujar porque, digo, se me parte el corazón. Yo he sido dibujando y a mi hija le enseño la enseño a dibujar, pero es verdad que, claro, llega un punto en el que, me explico, yo igual de niño hubiera dicho, me hubiera encantado ser ilustrador de cómics, por ejemplo, ¿no? De hecho, me llevo una camiseta de Marvel. Pero tú te llevas un cuaderno y un boli, puedes aterrizar en cualquier país del mundo. O sea, te puedes comunicar hasta con una persona que no tiene una lengua, no sé. Eso es verdad. Es un lenguaje universal. Y una cara, o sea, es curioso, ¿no? Que antes de dibujar un emoji, tú le dibujas un emoji a alguien que no ha visto un emoji nunca y se entiende. Sí, exactamente. Lo conoce y ahí está ese entendimiento. Eso es dibujar. Lo de copiar una mano perfecta y tal, y eso es como andar y ganar unas Olimpiadas. O sea, es lo mismo, ¿no? Es un trecho muy grande. Claro, como si la gente dejase de caminar porque no puede ganar, no puede ser medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Dices, como no alcanzo, no aspiro a eso, pues no camino, no. Camina, no escribo porque no soy premio Nobel de literatura. Hay que... Exacto, diferenciar. Sí. Bueno, aquí recomendación de Jorge, ya un poquito spoiler y matiz que añado, ¿no? Con su Urban Sketcher que le recomienda. Sí, lo he metido. Yo cuando lo he hablado de eso, de te puedes ir a cualquier parte del mundo y dibujar, y lo que ves y digo, este está aquí metiendo una cuña publicidad de Urban Sketcher. No. Bueno, pero también tuya, porque viajar también le gusta a Alberto y lo representa en sus juegos, así que un poquito recíproco para los dos. Si queréis, si os parece, un poquito para hacer también el histórico, un poquito de Jorge, ¿vale? Yo lo he diferenciado un poco, para quien no te conozca o no te conozca tanto, un poquito ese histórico a nivel de productos o juegos que ya has podido lanzar, en el que estás totalmente tú, con lo que es la parte de dibujo, la parte de arte y la parte de creación del juego, y después un poquito las ilustraciones aparte con otra autoría. Si te parece, ¿vale? Vamos a repasar un poquito por encima y si quieres hacer algún matiz, algún parón, pues tú me comentas, ¿vale? Lo tengo por aquí. Y curioso que habéis dicho el tema de cocina, porque uno también muy importante y de inicio, supongo, es friegas tú, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Cuéntanos un poquito, a ver, ¿cuál es el histórico que tienes aquí por BGG? Friegas tú 2022, Barrio, Cacahuete ahora es Rocket Lemon. Sí. Coméntanos un poquito todo ese histórico, ¿no? Hasta la fecha. Friegas tú, yo creo que es la intención, como la de mucha gente, de hacer un juego de mesa, ¿no? La intención era hacer un juego de mesa que me permitiese animar a más gente a jugar. Yo me gustan los juegos desde siempre y con mucha gente encontraba que la temática y, como siempre, las reglas son un gap grande, ¿no? Como un freno. Sí. Y mi intención era crear un juego de mesa que tuviese una temática que te atrayese fácil, ¿no? Que rompiese esa barrera de goblins, dragones y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que mucha gente no quería sentarse a la mesa porque el tema de fantasía no era algo para ellos. Que juntase a personas de distintas edades, que fuese rápido de aprender y que tuviese ese punto que observando picojoso, ¿no? También de sí, picón, bueno, ¿no? que tenga un poco ese momento risas, conversacional y ¿no? Que esté, yo creo que los juegos están más cerca de una experiencia. O sea, creo que una caja de juegos es casi una smart box que más que un juego más que una mecánica. Experiencia, sí. Sí, es un recuerdo. Yo creo que cada caja de juegos se abre para crear un recuerdo y qué tipo de recuerdo quieres crear, pues unas risas, un rato divertido y si luego alguien otro día le engancha a otro juego, pues fenomenal.
De hecho, es curioso porque Alberto siempre, y yo siempre que hemos compartido espacio un poquito de aquí autoría en el formato que sea, Alberto siempre lo ha dicho, ¿no? El tema de que es una experiencia, como el que va al cine. Es un tipo de inversión cara al ocio y a eso va, ese recuerdo, ¿no? Esa anécdota. Muy bien, pues un poquito con todo ese cuidado, ¿no? Y que también se valoró mucho, esa fórmula familiar, picojosa, cuidada también, original por lo de fregar. Y esto con cacahuete, que ahora es Rocket Lemon, ¿no? Bueno, aparte que Rafa y Vicky me dieron la primera oportunidad, que eso es algo que no olvidas jamás. Encima son personas maravillosas y extraordinarias. Y bueno, pues creamos el juego, un poco este mundo friegas tú, que a nivel mecánico, pues lo que buscas es esa patata caliente que te explota en la cara, te ríes un poco y ya está. Esa matriz, esa parte ortogonal, pero que es muy graciosa. Yo me divierto mucho en los eventos porque siempre que vienen familias o grupos de amigos, siempre es más la conversación de todo lo que pasa en casa que de lo que está pasando en la mesa. ¿Sabes? De venga, si friegas por una vez en tu vida o no has tocado nuestro cuajo nunca. Claro. Y me hace mucha gracia. Y luego pues metí mis mierdas pues como el casero. Claro. Todas esas cosas que además ahora está muy de moda, ¿no? Porque el casero es un poco el villano del juego y ahora es súper está representado ahí, está representado bien. Sí. Eran como los Simpsons, ¿no? Lo predijeron el futuro. Sí. Claro. Luego para mí, por ejemplo, a nivel de ilustración, pues aquí contar que el reto era intentar no hacer un juego sucio, como iba de fregar, sucia y el fregadero. Había que limpiarlo. Sí, bastante chunga, pues lo que opté es por todo lo contrario, un juego de puro color y para eso me tiré a la paleta básica de tintas, ¿no? El amarillo, el azul, el negro y el magenta para hacer algo que fuese muy, muy explosivo, muy llamativo y muy lejos de lo que se ve en esa foto. Sí, me encantan. Yo personalmente me encantan esto de que fotografía lúdica, ¿no? De meter el juego en su contexto y escenario perfecto, como es aquí, como otros muchos, ¿no? ¿Esa foto luego el juego se pudo recuperar o se quedó ahí ya? No lo sé. Esto además es Andalabar, que es en Chile o en Colombia y he visto algunos incluso metiendo el juego debajo del grifo, o sea que yo ahí, vamos, mi mundo. Qué bueno. ¿Sabes? Pero bien. Oye, quería preguntaros a los dos, Alberto y Jorge, ¿qué pensáis? No porque a mí las comparaciones no me gustan, ni mucho menos, pero quería preguntaros si estáis de acuerdo conmigo en que tiene cierta semejanza, friegas tú, en cuanto a fórmula de planteamiento del juego, con un reciente del año pasado de Litus, La Cuenta. Pregunto, porque creo sí que es verdad que parece un formato bastante picojoso, con una temática innovadora, a ese tipo de target, muy pocket y muy cuidado, ¿sabes? También, y original planteamiento en mecánica, ilustración y demás. ¿No? ¿Fregas tú La Cuenta un poquito? A mí yo creo que sí. O sea, no creo que Fregas tú haya inspirado La Cuenta. No, ni que sean parecidos en semejanzas. A mí me parece súper... o sea, me quito la gorra, en este caso, porque es el típico juego que creo que hace un poco lo mismo y es que va a llegar un montón de gente porque... Hace escuelas, sí. Claro, el tema te mete en la mecánica, el momento, ¿no? Yo tiraba mucho de nadie quiere fregar en casa, o sea, es como la tarea horrible, claro. Bueno, y en concreto en un piso compartido de estudiantes y yo esto lo pensé en una agencia de publicidad con mis compañeros, que pasaba lo mismo también con el fregadero de la agencia y era algo, ¿sabes? Que era como un insight burrísimo y creo que La Cuenta... Claro, nadie quiere pagar la cuenta, ¿no? Aunque queramos a nuestros amigos o nuestros familiares y queremos invitar. Pues si me libro, pues también. Tiene ese factor de cartas especiales que hace que haya esas bonificaciones, esos bonus. Totalmente. Y que luego además, y a mí lo que me gusta es eso, que yo, por ejemplo, no aspiraba nunca. O sea, es que no me quiero imaginar a nadie que tenga que jugar todos los días a friegas tú, porque le daría, o sea, mejor que salte por una ventana. Pero si alguien que ha jugado 3 veces... ¿no? Que no tiene una ludoteca en casa como nosotros, claro, alguien que quiere enseñarle más cosas, dice, oye, ¿te acuerdas de esto? Pues mira, hoy he traído un poquito más. Yo creo que genera muchas sensaciones, sobre todo para un perfil incluso nuevo,
para los jugones, para pasarlo bien, incluso atrae por fórmula a nueva gente, ¿no? Por temática, por el planteamiento, lo picojoso que es y demás. A ambos, ¿no? Eso me refería un poquito. Mira, voy a contar una micro anécdota. Mi sobrina Claro. estaba ahora con tiene 16 para 17 años, con ¿Sí? 3 amigas y amigos, y me han preguntado, oye, tío, un juego para jugar todos juntos. Sí. O 4, porque... Vale. Y les he bajado 2 que me parecen maravillosos porque se explican súper rápido y siempre dan partidas Claro. muy divertidas. Que Sí. es Cabo, no sé si habéis jugado alguna vez. Un jueguito de cartas que trajo a Rack. Sé cuál es, pero no he jugado, pero sé cuál es. ¿Tú sabes cuál es, Alberto? Cabo es una maravilla de Espera, juego, lo que pongo ahora por aquí. está descatalogadísimo, yo creo que ya, Sí, es una pena. es verdad. Totalmente. Y el otro es Can't Stop, que Qué bueno ese juego, Can't tío. Stop es... A mí el Can't Sí. Stop tengo que decir que me gusta mucho, pero, o sea, me he enganchado mucho, pero me parece muy chulo de jugar en la BGA y me parece un Sí, infierno de también. jugar en la mesa. Ah, Claro, porque eso de tener que estar agrupando los dados y viendo las posibilidades. Pero ¿sabes? para una persona En que no el- ha jugado nunca, esto eran 3 personas que no habían Claro. jugado nunca a nada, entonces ya claro, empiezan con Castro los es dados. muy. Claro. Y a Claro, yo decir, en la me BGA, paro... como te van saliendo las opciones, vas haciendo clic, 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 y es Claro, como muy claro. adictivo. Parece que Ya. estás jugando a la Ya. tragaperras ahí. Y claro, y han funcionado genial los dos, porque este es el juego de tienes 4 cartas, boca abajo, y hay varias... Lo que intentas es tener el menor número de cartas posible, o sea, sumando en tus cartas, y tiene una cosa que en tu turno puedes hacer o robar una carta de mazo boca abajo, mirarla y decidir si la cambias por una de las que tú tienes boca abajo, con lo cual colocas boca arriba en el centro de la mesa una de las que tienes, ¿vale? Que a veces no sabes lo que tienes abajo y te la juegas, y puede ser que estés dejando un 7 para dejar un 2 o un 0. Claro, exacto, ¿vale? exacto. Además, Y este luego tipo de mecánicas atrae mucho, además, a Sí, gente, sí, ¿no? sí. El tema Bueno, y de. es que luego hay otras cartas que te permiten hacer efectos. Mira, ¿ves? O mirar, o espiar, o cambiar. Y cambias, esas las juegas, las dejas en el centro de la mesa. Y, ¡buah! Este juego Hombre, es... yo justamente no he jugado, sabía cuál era, sé que está catalogado, que mucha gente lo tiene como una opción para explicar rápido y demás. Pero, ostras, tengo 2 autores aquí delante mío. Voy a preguntarlo porque todavía solo conozco una persona y no es autor que quiero corroborar esta información. Ese tipo de juegos que mantiene, como dice Jorge con el Cabo, una zona de cartas donde desconocemos el valor numérico o la bonificación positiva o negativa y que vamos intercambiando con un objetivo, ¿no se llama golf game? Pregunto a nivel mecánico. Como no sé si es el Alegra o el Esquillo, ese tipo de juegos No conozco que a los mucha gente le ha términos. gustado. Bebe mucho del esquijo, una parte. Claro, y yo creo que ese tipo de mecánica de caja con valores conocidos que vamos cambiando, a veces sabiendo, a veces conociendo, creo que se llama golf game. Me lo dejo ahí ya como para aclarar las dudas en un futuro, que podamos contrastarlo con más gente, porque me interesa, pero que atrae mucho esta mecánica. Sí, Sí. Bueno, yo en el instituto y antes jugaba siempre a lo de la carta, ¿te acordáis? La carta más alta, que te pasabas Sí. la baraja española, la baraja francesa, y te vas pasando la carta y siempre la puedes cambiar, ¿no? Intentas quedarte con la más alta, pero si tú quieres pasarle tienes un 7 y se la vas a pasar a alguien que tiene un rey, ahí te has frenado. Claro, ahí tope. Y te toca quedártelo o tienes un as, alguien te la cambia y le das un as a él y jajaja. Y luego le puedes preguntar a otros de qué palo es tu as y de qué palo es tu rey. Bueno, y eso... Esas dinámicas funcionan muy guay, la verdad. Están muy bien. Ni sé los días que me he tirado yo jugando eso. Como yo siempre digo, defendiendo mucho la baraja española, la baraja francesa o ese tipo de juegos siempre. Bueno, de fregas tú, nos vamos un poquito, un orden un poquito a barrio, ¿no? Sí. Barrio barra cudillero, ¿no? Un poquito también dos planteamientos muy pasajísticos, con diferentes mecánicas. Uno con Cacahuete, ahora Rocket, y también con TCG. Eso muy bonitos. La verdad es que muy valorados, premiados también. Yo iba a decir eso, que yo creo que Barrio fue, o sea, porque fregas tú me acuerdo de cuando salió y tal, pero no creo que no, desde el punto de vista de jugador, creo que tu nombre no me llamó tanto la atención como cuando vi Barrio. Sí. Porque Barrio es que fue un juego que, bueno, tuvo un montón de premios por parte de Ilustración especialmente, y luego incluso yo creo que ha sentado un poco un estilo de que al final es en plan de necesito hacer un juego que sea de ilustrar una ciudad y que quede como si fuera un paisaje urbano, tal, no sé qué. Vamos a ver, Urban Sketchers, Cities,
barrio, ¿no? O sea, te has convertido en el Sí, sí, sí. paisajista, el cudillero también, es otro igual. O sea, Ahora lo comentaré, por eso he dicho los dos seguidos. pasajista urbano del mundo de los juegos de mesa. Es verdad que antes de ser, como soy ilustrador, antes que fraile, en mi cuenta de Instagram y bueno, en general, como ilustrador o pintor, para mí la casa es mi obsesión. O sea, dibujar, de hecho, yo cuando viajo, lo que más me llama la atención es la arquitectura popular, no la historia. Las casas, la parte urbana, ¿no? Las calles. Sí, cómo es el tendido eléctrico, cómo son los vierteaguas, cómo son las ventanas, si tienen dinero, ¿no? Yo qué sé, todas esas cosas me flipan. O sea, ahora entiendo por qué en Cudillero hay un sistema de puntuación basado en los cables de fibra óptica, ¿eh? Claro. Sí. En los detalles, Ahora entiendo por qué. Vale. Sí, bueno, y ves una cosa que me encanta, que es la ropa tendida en Cudillero, cuando dos vecinos se conectan, son capaces de... Yo es que en mi barrio pasaba que había tendederos que cruzaban de vecino a vecino, entonces había que organizarse para tender la ropa. Y eso es una cosa muy comunitaria, porque estás compartiendo cuerda de tendedero. Claro. Tu ropa pasa de una ventana, o sea, es que, claro, yo mi sobrina esto fliparía, pero tu ropa está colgada enfrente de la ventana de otro vecino, que puede coger tus calzoncillos y meterse y ponérselos. Más de algún cambio inesperado habrá habido. Sí. Y bueno, pues a ver, en los dos sí que es verdad que me gusta mucho que ganes o pierdas, la sensación final que tengas cuando terminas tu juego es que has construido algo. ¿Sabes? Que creo que en un juego que te propone estar bastante tiempo jugando, que bueno, no es el caso, el barrio es un poco más corto, Cudillero son como 40 minutos, una cosa así. Es un poquito más largo, sí. Sí, a mí me parece que es satisfactorio eso de terminar con algo delante que tú has ido construyendo, que es tu composición, y te deja, ganes o no, pues te deja un poco satisfecho, ¿no? Y esa intención que vas haciendo. Pero bueno, y luego también como esto es un trabajo personal, pues igual que en Friegas tú me inspiró el insight de lo que yo estaba viviendo con mis compañeros, con la gente, ¿no? Y buscar un tema muy cercano, pues aquí es verdad que a mí viajar, fijarme en las casas y pintar casas es algo que me inspira muchísimo. Y sobre todo construir, ¿no? Esa cosa de construir y hacer algo, pues también me atrae mucho. Y estos juegos beben un poco de esa intención. Barrio es un juego más de crear patrones, pero de hacerte un poco la puñeta con el centro de la mesa, ¿no? De esa pelea. Claro, el ortogonal ahí de los recursos y claro. A mí un poco me gustaba darle la vuelta a los juegos de construcción que son muy racionales en ese sentido, ¿no? De cojo mis materiales, cuando tengo todos los materiales que yo quiero. Lo hago, ya está, pero no, una vueltecita. Y yo dije, pues voy a hacer todo lo contrario, que es eso que a muy poca gente le gusta, que es que te quiten lo tuyo, pues yo lo voy a poner en el centro de la mesa porque frente a quizás las personas que jugamos más, eso nos gusta menos, pues hay veces que hay cierto caos a la gente que juega menos, ¿no? El perfil familias, por ejemplo, no haya un controlador de la partida, ¿no? Alguien que tenga un conocimiento profundo de las reglas, del número de cartas y todo, de repente puede controlar toda la partida. Vale. Pues en Barrio A2 eso puedes hacerlo, ¿no? Yo a una partida 2 es muy difícil ganarme si no he jugado mucho al juego. Y aparte porque yo he jugado mucho, he perdido un año de mi vida jugando al mus y al tute y eso y cuento cartas. Claro, eso se nota, se palpa. Bueno, cuento cartas. Entonces, pues ¿cuántos has echado? Tal. A 4 es más difícil porque no sé si me van a llegar las cosas. Pero bueno. Claro. Pero está bien pensado ese comentario añadido, ¿no? Lo que tú bien dices, que en cuanto a gestión de recursos o set collection o lo que te requiera para objetivo, que lo más común, entre comillas, sea eso, pues cojo, construyo o creo. No, pero dar ese girito que compense un poco y que a 2 pues tenga esa particularidad, ¿verdad? Que es un poco yo no más... sé si a Alberto le pasa, pero yo pienso mucho en las emociones del juego y a mí una cosa que me gusta mucho de Barrio es ver a la gente esperando con sus cartas en la mano, mirando la mesa y diciendo, a ver si en mi turno está eso. A ver si está, que cuando está la gente hace... Y te recoge las cartas así como los yayos ponen las fichas de dominó, ¿sabes? Como con un poco de tócate, te las pasan por la cara y a veces pasa lo contrario, ¿no? Que te... Joder, ¿sabes? A mí eso está guay. Eso es un recuerdo, ¿sabes? Ya está. Sí, eso genera mesa, genera vivencias y metajuego, yo creo. Sí, a mí
es un poco... También es verdad que era mi segundo juego y tampoco sé tanto y hay cosas que... Bueno, pero es tu recopilación de emociones o de lo vivido o, claro, pues todo lo que has Y bueno, que luego forjado. lo que decía Alberto, a nivel ilustración, pues es verdad que yo he recibido un montón de cariño de gente, de Jolín, sí. fotografías, que de repente alguien me manda que se ha hecho paisajes en casa o que se han marcado las cartas, ¿sabes? Que se ha hecho Yo adelanto. y se han marcado, ¿Sí? se han marcado las cartas. Hombre, que son muy bonitas, macho. Yo cuando ya se presentó lo que es la portada en su momento, antes de saber cosas oficiales del juego, ya la gente tenía, como tú dices, la mirada en eso, ¿no? De la casita, el fondo azul era muy bonito, muy bonito. O sea, yo con eso ya me Enhorabuena. quedo... Sí, yo además creo que a Barry le ha pasado como a mí me ha pasado mucho también con el Moira y este aspecto, de que Ujú. tiene una portada espectacular, pero el formato, Sí, 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 el sí. formato es así. Preciosísima. Y entonces es en Preciosísima. plan de, a ver, sacamos una versión XL o XXL o alguna cosa así del juego, porque Sí, es una pena que esa portada al final la tenga un jueguecito de cartas, ¿sabes? Pequeñito, y que no la tenga un juego de caja grande Sí, pero es divertido. verdad que yo supongo que como creadores vosotros tendráis esa sensación, pero creo que ese broche no es la guinda para que un juego pocket te dé esa sensación de juego profunda, como la habéis creado, pero esté bien cuidado, ¿sabes? Joder, eso es... También es verdad que esto, pues, de estas frases que te marcan, cuando estudiaba Bellas Artes, yo, una de las ramas que estudié fue fotografía y la memoria es muy cuca, ¿sabes? Por ejemplo, las cosas pequeñas a veces generan recuerdos mucho más grandes. Porque, ¿no? Tú, por ejemplo, no te imaginas una foto de cuando eras pequeño en 2 metros por 3 metros, aunque el recuerdo sea gigantesco, luego ves una foto así de pequeña, que la resolución es muy chunga y de repente tu mente hace boom, porque lo pone todo, ¿sabes? Porque no tiene, o sea, porque lo tiene que volver a imaginar todo. Y a veces quizá esa caja pequeña, ¿sabes? De nada, ¿sabes? Tú ves una caja, yo qué sé, imagínate dentro de 30 años te acabas encontrando con una caja de no gracias, que jugaste hasta, o de la típica baraja española de Fournier, que a ti te cambia los dibujos, no sé si os pasa, con la baraja de Fournier, de la Cruz Fournier que pone Vitoria. Sí, la clásica. Cuando ves la típica que es una imitación y no son los dibujos correctos. No, exacto. Me pone nervioso. Sí. A mí también. Claro, es que te están metiendo las pelis un dedo en el cerebro y te están haciendo así, ¿sabes? Y te transporta a todo lo que hayas vivido, más reciente, más de crío, más tus recuerdos. Sí. Entonces, bueno, yo no sé, yo le tengo cariño a cuando ves además, un juego de estos pelados de las esquinas de tanto jugar y además, les pasan las cosas pequeñas. Yo creo esto que comentabas de la Cruz Fournier, yo creo que ahora, o sea, si a una persona le cogieras una carta de, yo qué sé, el Rey de Bastos y le haces un pequeño cambio físico en la cara, ya te das cuenta que, o sea, ves esa baraja y te dices, ¿qué le pasa a esta baraja? Totalmente. O sea, enseguida te das cuenta, yo creo, porque totalmente. Está, y ahora mismo no sabría decir si tiene barba, hasta dónde le llega la barba o cómo es, etcétera, pero exacto, hay algo grabado ahí a fuego que está. Ojo, Alberto, que hay un juego, ¿eh? Sí. Cuidado. Ojo, Alberto, que hay un juego, un impostor. Esto aparte de convocaros aquí también, lo que surja a modo de ideas, oye, bienvenido sea, por favor. Favorezcamos el gremio. Esto queda grabado. Bueno, vámonos un poquito, si quieres, a los siguientes. Si quieres, Jorge, porque vamos un poquito también contrasteros, ¿no? Si voy en línea de tiempo. Sí. Como también Urban Sketchers. Sí, eso es. También muy valorados, ya te conoce la gente con lo que habías hecho previamente, vuelves también a impactar con un juego un pelín así diferente, con una temática particular, muy guay, ¿sabes? Y tu particular forma de ilustrar también, con Brain Picnic en este caso. Sí, aquí este juego tiene un montón de anécdotas. La primera es que Manu de Brain Picnic me dijo que se quedaba el juego el día de mi cumpleaños. Perfecto, qué mejor regalo. En Zaragoza y en prototipos, sí. O sea, bueno, yo es que soy así y es que me puse a llorar, ¿sabes? Que era como, ¡buah! No me lo puedo creer. Además, llevaba con el prototipo un par de años, 2 o 3 años trabajando en él y no se parecía en nada a esto que veis. O sea, sí, de temática, de mecánica y todo, el juego no ha cambiado nada, excepto un ajuste que se hizo para 2 jugadores para hacerlo todavía más apretado. Pero, pues, eso fue un subidón, ¿no? Sí, un subidón. Y bueno, la intención siempre, como lo del recuerdo, es esa sensación que tienes siempre en las pujas de no saber si eres la última persona o no. O sea, me encantan los juegos de pujas
Pero jugando juegos de pujas me he dado cuenta de que los juegos de pujas, o al menos me pasa a mí, Sí. Yo soy muy jugón de estas mierdas, pues se te dan bien, ¿no? Pero la gente que Sí. se da mal las odia con las de dinero, porque de repente pierde todo el dinero, se queda sin dinero, sabe lo que quiere, pero no sabe gestionarse el dinero, ¿vale? Y se arruina. Entonces no saben cuándo parar, cuándo ofrecer poco. Como la vida real. Como la vida Sí, real. Sí, una frustración, un tipo de frustración, es verdad, tal cual. Los pillas ahí un poco como el cebo, que le subes un poco la puja y de repente suben un montón. Y yo me empeñé en hacer un juego de pujas sin dinero. Y aquí un poco, pues darle la vuelta a la colocación de trabajadores para esa cosa de ser el último en llegar, te permite ser el primero en elegir las cartas del trastero. Para mí era la metáfora esa de haber sido la última persona en dar más pasta, ¿no? Pero sin necesidad de dinero. Tú sabes lo que quieres y la regla sencilla es saber que siendo el último en llegar, pues vas a ser el primero en elegir. Así que tú verás cuándo te pones. Y eso, pues crear un poco esa sensación de... Mola cuando te imaginas las sensaciones y las ves en las mesas, en los eventos, ¿no? De la gente que está... Me pasaba al principio, digo, qué callada está la gente, tío, se está aburriendo. Y de repente ves a alguien que dice, no, me has quitado una... No te pongas ahí. Y dices, ya está, ya ha pasado el juego. Ya está. Estaban pensando. Tío, se estaban posicionando, ¿no? Estaban ahí. Totalmente, sí, están esperando ese momento de decir, yo quiero ir el segundo con la ficha grande y luego, por ejemplo... Estaban rezando, Jorge, estaban rezando. Sí. Y luego también una cosa que me gusta mucho, que en los eventos, por cómo es el producto y todo, de repente viene una familia con niños más peques y para visitar novedades y pueden jugar. Sí, yo creo que la parte intergeneracional, dicho por autores, dicho por editoriales y demás, creo que es algo que a la orden del día, afortunadamente, se valora mucho, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo que lo que se genere en una mesa, un espacio de juego, o que genere recuerdos, vivencias y anécdotas, es lo importante. Y más si encima hay, pues eso, diferentes líneas de generaciones, abuelos, padres y niños, o lo que sea. Y encima pues, lo disfrutan, como tú dices. Totalmente. Sí. Bueno, ¿le has pagado los royalties? ¿Ha salido más caro este juego porque salga Manu aquí? Pregunto. Igual, el PvP se ha visto afectado, tema parte de Brain Panic. Cuando Yolanda propuso hacer las cartas promo y hacer los dibujos, y cuando propuso dibujar a Kike y a Manu, que todas las personas que vayan a los eventos los conocerán, y a Manu sobre todo, porque da igual la hora que sea, Manu está ahí como un clavo en las mesas. Las mesas de Brain Panic siempre están abiertas. Siempre. Y yo dije, ostras, ya verás, Manu no va a querer. Y sí que se animó y hice los dibujos. Y luego la otra anécdota es que Manu y yo fuimos compañeros de trabajo en publicidad, antes de saber que él iba a hacer juegos de mesa y que yo acabaría esto, pero años y años antes, muchos años. Y mira, se cerró un círculo. Se cerró un círculo mágico. Círculo mágico, sí, jolín. Pues nada, Trasteros también nominado y premiado, si no recuerdo mal, y también pues uno más. Pero es que, como hemos dicho antes, también con este planteamiento y otra editorial, Urban Sketchers, ¿no? En un Berkami, este juego que también supongo que será muy personal. Ponga dibujantes urbanos. Sí, creo que es el traductor que lo pone. A mí me gusta más Urban Sketchers, pero bueno, también... Sí, es un hashtag que se usa para compartir los dibujos. Y nada, pues mira, este juego también sale de un insight muy personal. Me encanta viajar y dibujar. Aunque la primera temática del juego fue fotografía. Vale. Foto de viaje y fotoperiodismo, que también era un tema que me gustaba mucho. Pero bueno, era una cosa que también lo hablaba mucho con mi mujer y yo, como habéis visto, pues al final tiro también de las cosas, yo no sé si a Alberto le pasa igual, pero yo no tengo que sentir mucho el tema y el tipo de juego, porque vas a estar con un proto que te tiras a lo mejor 4 años o 3 o 4 años trabajando, pues más te vale que te guste, porque si no vas a sufrir como una de hecho, hago un pequeño inciso interrumpiendo a Jorge ahí. Tengo un par de preguntas para los dos, que os afectarán a los dos en el tema de la temática y más sobre todo, Jorge, por el perfil ilustrador, pero ahora más adelante lo hacemos. Y entiendo esa simpatía, ¿no? Esa sinergia de las dos cosas.
la comparto. Y nada, un poco transmitir también, igual que en Barrio hay una carta que era los burruños, que son ideas que no tienes ahí, que abandonas, y unas veces son buenas o son malas, pues aquí la idea era transmitir esa sensación de viajar por el mundo con la mecánica de recoger cartas alrededor como una especie de rondel, luego dibujarlas en tu cuaderno. Muy bonito el cuaderno, el tablerito ahí. Y que vas formando como un cuaderno con las cartas. También yo no sé jugar, me encantan los solitarios, pero yo disfruto cuando alguien más disfruta. Y yo quería que este juego también lo jugase mi familia, mi mujer, y en casa nos gustan mucho los juegos como, pues tipo Splendor, los juegos de hacer motor, de ir, ¿no? de ir ahorrándote ese recursito que te cuesta para hacerte otra carta, para hacerte esa cadena, los juegos de puzzle, y bueno, vas intentando poner todas esas cositas que te gustan, ¿no? Como, pues creo que es, ¿no? Todos esos ingredientes como si estuvieses haciendo un plato y luego esa cosa también de transmitir de la gente que se gana la vida dibujando, ¿no? Llegamos y viajando como los corresponsales, o que hay un momento que tienes que volver a tu casa y cerrar el cuaderno, venderlo para poder seguir ganando dinero, para poder ir otra vez a hacer lo que más te gusta, que no es estar en casa, sino que es dibujar, viajar y conocer distintos tipos de sitios del mundo. Y esa fue un poco la... Hombre, yo creo que esta es una idea muy personal por lo que tú comentas también, ¿no? Eso fue muy cercano tuyo. Y luego la suerte de encontrarte con editoriales que apuesten por cosas así, que yo también, con Pau y con Javi, cuando probaban el prototipo en Zaragoza, encima Javi, que está en DMZ, es daltónico y mi prototipo no era daltónico friendly totalmente, fue un poco desastre, hice un esfuerzo terrible para jugar. Era Daltonic Chaotic, ¿no? Sí, bueno, es que había dos colores, o sea, era como es que da igual, con un 33% que esté mal, pues estás jorobado. Belial, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Y nada, pues yo pensé que esto iba a ser un fracaso total y me escribieron a los 2 meses y para adelante, una gozada de desarrollo, testeo, implementar cosas, afinar, ¿no? Algo que yo creo que la gente está bien que sepa, que seguro que Alberto lo ha contado, de afinar el juego para el gusto de la editorial. ¿Sí? Eso es muy importante. No hablaremos de ello ahora preguntaré un par de cosillas al respecto. Sí, no, además yo que trabajo con DMZ fue lo mismo, claro. O sea, DMZ es de hecho una editorial que trabaja mucho en el desarrollo. Pau Carlas se empeña mucho en el desarrollo y en orientarlo hacia lo que él quiere. Y yo, por ejemplo, en mi caso, Praya, que fue el que publiqué con 2M Studio, ¿no? También. Praya estaba 2M Studio también, sí, correcto. Y entonces... Y Michael Menzel, ¿eh? Y Michael ojo, Menzel. Ojo, cuidado. Un cualquiera aquí. Ojo, un cualquiera, un Mindundi. Yo compré, lo que me pasó es que yo cuando le presenté el prototipo a Pau Carlas, el inicial fue en plan, mi juego era un Catán, para que os hagáis una idea. Porque yo era un momento sobre todo en el que pensaba, digo, un Eurogame, o sea, yo pensaba que el Praya, yo estaba trabajando en él, creo que incluso antes de que se publicara el Red Cathedral. O sea, lo único que había de Eurogames entonces era los 1900. Los 1900 y tal, era el único de autor español, era el único que se había publicado. Entonces, claro, yo me pensaba, digo, tengo que hacer un juego pequeñito, ligero, €1 de entrada, no puedo hacer nada así. Pero claro, le presenté una idea que tenía muchos otros conceptos que hay actualmente en el juego, la barca del rey, los mercaderes, no sé qué tal, pero todo mucho más sencillito, más suave. Y a Pau le gustó mucho, pero me dijo, me gusta mucho, pero le vamos a meter capas. Esto lo vamos a subir. Y ahora el Praya creo que está en un 3.25, 3,5 en la BGG. O sea, es un... ¿Cuánto está ahora? 3,06. Ha bajado. 3,05. ¿Vale? Sí, pero bueno, ahora sería más bien €1,5, ¿no? Digamos. Y entonces... también le tengo mucha estima, tú lo sabes, Alberto, este juego. Yo también miré una de mil, fue en Tailandia y me gustó mucho el juego. Picante de Liber. Sí. Muy bien bonito. Pues nada, 2 proyectitos de DMZ, Urban Sketcher con Jorge y compartiendo un poquito pues, las sensaciones, ¿no? De trabajar con ellos, con DMZ. Y yo también se lo hice para allá y... Si te sirve para algo, Jorge, yo también se lo hice pasar mal a Javi con el tema del daltonismo. De hecho, la verdad es que es una cosa que luego te cambia y luego la tienes pendiente siempre. O sea, yo ya meto, por ejemplo, bueno, Manu de Brain Picnic también es daltónico. Por eso... Ferran Renalías también lo es. O sea, esto es un... ¿Ah, sí? Espera, mira, cositas. Es un tema, sí, es una cosa, yo nunca he entendido muy bien por qué pasa esto, porque yo de profesión soy ingeniero informático, ¿no? Y me pasaba de que también estaba en una empresa en la cual toda la gente que hacía la parte de interfaz gráfico
el 50% eran daltónicos. Sí, es que Yo me sorprende la cantidad de gente cercana que he tenido toda mi vida, algunos mando o algunos más veteranos, y dices, "Ostras, no, es que yo no soy en este grado o yo soy... Sí, claro, es que hay varios grados, muchos grados varios tipos. Y yo, por ejemplo, tenía un compañero, bueno, he tenido un director creativo que cambiaba la típica, ¿no? La del verde por él era, en su caso, lo verde lo veía azul, pero el azul lo veía azul. ¿Sabes? Que para ti es como Ahora el igual, verde verde y no lo azul era veía. lo mismo, ¿no? Y yo lo tuve de director creativo cuando llevaba la cuenta de Carlsberg, que es una botella verde como Heineken. Para otros era ser azul o botella azul para otros. No, se consiguió hacer una gráfica, una campaña que salía la botella de Carlsberg azul. Ostras. Que eso era como el sacrosanto, ¿sabes? No puedes tocar y se consiguió por eso. Y de repente lo que decís, pam, 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 por todos los sitios. Y yo sé, yo ahora ya es una cosa que lo pongo de... Estoy ilustrando y estoy pensando en si lo ve una persona daltónica... el impacto que le va a generar, ¿no? Que todo sea friendly en ese sentido, no es lo más cómodo. Es que quitar un bordillo es bueno para todo el mundo. Claro, ostras, sí, tanto, tío. ¿Sabes? Que poner una rampa para unas escaleras, poner un ascensor es bueno para todo el mundo. O sea, siempre la gente piensa que la accesibilidad es algo solo para las personas que necesitan esa rampa, y es que es bueno para todo, porque es quitar barreras. Exactamente. Ahora se ha hecho el código, no sé si lo habéis visto, ¿no? Pero últimamente empieza a haber hasta incluso un código, ¿no? Para los daltónicos, que es con los colores, porque hasta ahora se juega mucho, sobre todo con el tema, bueno, y se sigue haciendo, ¿no? Con el tema de, pues yo qué sé, si por ejemplo tú eres el personaje amarillo, pues te pongo amarillo y a la vez te pongo una textura de fondo o algo, o te pongo un icono. O un icono, exactamente. Un icono que representa tú y tal. Pero ahora lo que ocurre es que empieza a haber este código de símbolos que representan los colores, que se ven en juegos como, por ejemplo, el ¿cómo se llama? El Salt and Pepper ¿cómo se llama? Sí, Salt and Pepper. Sí, Salt and Pepper, exacto, eso es. Sí. El océano de papel, dices. El océano de papel. Bueno, sí. Lo ha hecho en portugués y el cabrón cobra porque lo uses. Sí. Sistema ya. Es verdad, es un sistema está registrado o algo. Yeah. Sí. Qué fuerte. Lo he visto en algún juego más, creo que uno se llama Mochis, creo que también lo tenía o algo así. Pero es muy curioso que ha hecho una cosa accesible y luego ha levantado un muro delante. ¿Sabes? Ha dicho, voy a sacar dinero de esto, que tampoco no ha inventado la rueda el tío. Pues la verdad que ha intentado que fuese como un código internacional, pero le ha puesto un precio. Bueno, accesibilidad a este coste, yo creo, este sistema, ¿no? Pues bueno. Bueno, pero que luego si lo respetas bien y lo haces... O sea, que si te das cuenta, la baraja de cartas es la cosa más accesible. La baraja española, la baraja de póker es la cosa más accesible. Nadie se equivoca. O sea, los palos son los palos, los colores son los colores, todo. La forma es la forma. Y esto está desde hace... No se sabe. Pero bueno, siempre. Teniendo cuidadito, es fácil hacerlo. Bueno, pues estábamos con Urban Sketchers, este planteamiento quizá muy personal, como dice Jorge, muy de sus hobbies, ¿no? Del fuera de casa, lo que no le gusta hacer. Y planteamientos, como veis, un poquito en la escala de su histórico de juegos, cada vez un poquito más profundos y en dureza, ¿no? Igual también en tamaños, depende cuál sea. Pero hay uno que es de los siguientes que todavía no ha salido, que es Camboya, ¿verdad, Jorge? Sí. Los ETAs, ya no sé ahora la fecha, si está para el tercer trimestre, cuarto trimestre, no sé la fecha de salida. Esta es una asegurada del Praia, ¿eh? Esta es una asegurada del Praia, ¿eh? He visto la portada. Qué fuerte. Hombre, qué fuerte me parece, ¿eh? Salseo. Los he convocado por eso. Por eso. No, los etitas aquí. Bueno, es un juego de... Espera, me apoyo en consola y tablero también, que también tienen por aquí un poquito... Fijado en la inspiración es Otro viaje, igual. A mí me impactó mucho el viaje a Camboya y conocer la vida de unas personas que viven al borde de un lago. Bueno, al borde y luego en el medio, porque depende de la época del año. Y esto sí que llevo igual, he estado como 4 o 5 años con ello, con la idea en la cabeza de... Bueno, pues una gente que vive en un lago que se llama Tonle Sap, en Camboya, que es la masa de agua dulce más grande de todo el sudeste asiático. Es el 7% del país y es como si fuese media España, ¿sabes? O sea, imaginaros la provincia de Zaragoza llena de agua entera. Y eso se inunda y se vacía 2 veces al año. O sea, una vez está lleno, otra vez está
está vacío, pero con una diferencia de 8 metros de alto. Entonces la gente que vive ahí tiene sus casas hechas sobre palos para que cuando suba el nivel del agua, son como rascacielos, ¿sabes? Pues están arriba, están abajo. Hay gente, es una comunidad de personas que viven de la pesca y que tienen que manejar un poco, están acostumbrados a vivir con las inclemencias del clima. Por ejemplo, este año que viene el Niño, pues eso se inundará mucho más. Y además el río cambia de dirección. Es el único río en el mundo en el que tiene dos direcciones. El curso del río va de una dirección a otra en una parte del año y en la contraria en la otra parte. A mí me encanta cuando los autores definís la realidad, las curiosidades de puede ser Tailandia, de puede ser Camboya, y eso lo materializáis en una mecánica. Eso me parece cojonudo. A ¿no? mí Lo que me eso. sorprende siempre en estas historias es en plan de cuando ya les pasó la primera vez que se les inundó la ciudad, ¿por qué no se mudaron a otro sitio? ¿Sabes? Esto es como la gente que construyó San Francisco encima de una falla. Pues ¿sabes por qué? Porque la mayoría de ellos son vietnamitas inmigrantes que Camboya no les permitía, según la ley, no les permitía quedarse dentro del país, pero no les permitía construir sus casas en tierra firme. Entonces la gente, aunque aquí ya había asentamientos, la mayoría de la gente son de origen vietnamita y construían sobre el agua, incluso algunos viven en barcas flotantes permanentes sobre el agua, por eso, porque era el único lugar hábil en el que podían vivir. Entonces tú durante el juego, este juego es un juego súper sencillo, como tiene como en Urban Sketcher un draft de dados. Es todavía más sencillo porque son 5 dados que representan acciones y recursos. Y tienes que manejarte un poco igual. Hay un jugador inicial, tiras y hay una zona de manglar que se va a ir inundando durante el juego. Hay una zona seca que también se va a ir inundando durante el juego. Está tu propio tablero que se va a ir inundando con ese nivel y tú tienes que ir construyendo los pisos de tu palafito para ir poniendo a salvo uno de los recursos, que son unas conservas de pescado que ellos hacen, secan el pescado y es con lo que comen durante todo el año y venden y comercian. Y bueno, y tienes una parte que necesitas también otro recurso, que son los plátanos, que es la energía que necesitas para construir, pero que es un recurso perecedero, ¿vale? Por así decirlo. Es un juego muy sencillo, es un euro medio, en el que el azar es un componente grande, pero es un componente común. O sea, no es que el azar favorezca a una persona más o una persona menos, sino que es un azar compartido porque, por ejemplo, al final de cada ronda va a llover y no podemos intuir más o menos cuánto va a llover, pero no estamos seguros y tú ahí tienes un poco que apostar o jugar con ello. Bueno, cumplimos otra vez ese tipo de fórmula muy idónea, ¿no? De ligero o medio, 45 minutitos, 10 añitos, primera vez que publicas con Trangis, ¿no? Sí, Jorge. Sí. Y bueno, nada, pues un proyecto que no sé si me marca aquí la BGG 2027, no sé si será para final de año ya campaña Navidad o principio del que viene, o sea, ya depende, ¿no? Lo que diga también Ni idea. editorial. Eso ya nunca terminamos los autores, no sabemos 100% de esas cosas, porque además, pues mira, la geopolítica, 1000 cosas que sabemos que de las que penden de un hilo un juego de mesa, o que llegue un contenedor, que no, que se sume un partner nuevo, o que no se sume, ¿sabes? Esas cosas. Bueno, pues viendo un poquito este histórico de lo reflejado hasta la fecha, aunque esté por encima el Camboya, ¿no? Uno de los últimos. En la parte ilustración, que pasamos un poquito rápidamente, si quieres pararte en algún momento, miramos desde conservas, que lo tengo por aquí atrás. Ahora plasmo, conservas con Salt and Pepper, preciosísimo, de Scott Ames, la parte de ilustración Jorge Tabanera, Joan Duarte, la parte un poco de gráfica. Su expansión, ¿verdad? Que es Exotic Tiles, que salió a la par, que os saldrá a la par que Pasteles, el nuevo también, por parte de ilustración tuya. El tiburón me flipa. Aquí lo tenéis. Me flipa, tío. Es fetiche. Yo los tiburones, los escualos, me flipa. El juego me encantó. Hice partida además en directo de la parte de partidas en solitario. Y el Pasteles, pues un poco reúne un poquito parecida de fórmula, pero con repostería y algo más, ¿no? Lo que Scott Ames plantea. Sí, tiene una mecánica muy chula y es que tú todos los días tienes que elaborar la masa de los pasteles y hacer los sabores. Entonces tienes unas telas que representan la masa y tienes que doblar. Y luego los pasteles que haces son unos poliminos que vas colocando encima de esa masa que te va a hacer los pasteles de esos sabores que te piden los clientes. Y tiene
recoge la vibra de conservas en ese sentido que tú tienes un poco como la A mí me bolsa encantó en la que la metes conservas. en la mano y sacas y vas tomando la decisión. Pues con estas masas de pasteles, que además las tienes ahí como estiradas, las sacas de la caja, las doblas y decides, pues tienes un poco Muy guay. esas mismas sensaciones con mecánicas completamente diferentes. Diferentes. Sí, Yo tengo aquí de muchas ganas, la verdad, muchas sí, ganas de sí, sí. probarlo. Yo, que soy muy fan de conservas como juego, Fua, sí, sí, pasteles sí. he tenido la suerte de jugarlo, de probar el prototipo varias veces y de echarle unas cuantas partidas a la copia de producción, pues yo creo que a la gente, si te gusta conservas, Sí, sí, sí. pasteles te va a gustar. Me flipó. Y después también, si nos vamos al perfil solitario, un poquito de partidas en solitario, el que tengo pendiente, este que voy a mostrar ahora, en la parte también de este Adamastor. Sí. O sea, pedazo de portada, macho, te has marcado ahí. O sea, yo flipé. Es para cogerlo y tenerlo en el salón. O sea, bueno, casi todas, ¿no? Pero esta preferencia mía, ¿no? La pondría en el top 3 o top 1, si me apuras. Sí, yo es de las. Increíble. Yo en esta estoy muy contento y también agradecerle a David Prieto, que es el director de arte, diseñador gráfico de los mejores, yo diría, del mundo. Voy a hacer mucho la pelota a la gente de España, pero porque es que hay que decir que el nivel es increíble. O sea, lo que hay aquí, autoría, diseño, ilustración. O sea, ya no tenemos que mirar fuera a nadie. De hecho, No tenemos que mirar hecho, tan fuera, exactamente. voy a apoyar lo que acabas de decir porque, bueno, yo ya sabéis lo que me pasa con la portada del Demeter, que me tiene enamorado. Y es, Sí. en este caso, qué ganas, la qué ganas. ilustradora es canadiense, pero quien ha dado la orden y tal, David. pues es David Prieto, que ha hecho Sí. un trabajo espectacular. Sí, aquí yo con ¿sabes? Con la dirección de David, con la intención que había, pues con la portada disfruté un montón porque además la dibujé entera a lapicero y Qué bueno. mide 50 por 50, yo tengo un dibujo entero a lápiz en cachos en casa y Qué luego bueno. eso lo escaneé y luego ya lo pinté en digital. Y luego la intención era que los dibujos de las cartas, que son pequeños, fuesen un poco como los bocetos que podría hacer el capitán dentro de su bitácora. ¿Sabes? Que tampoco tenían que ser muy elaborados y recordar un poco a unas Qué tintas pasada. rápidas, pero es verdad que hacerte, no recuerdo si fueron aquí 47 o 50 y pico ilustraciones diferentes, intentando contar una historia y transmitiendo ciertos momentos, pues es divertido. Y la portada, de verdad, que recoge muchas cosas que quieres contar del juego, ¿no? Hay ese momento de todos los días de apuntar la bitácora en el centro, las tormentas del barco, un poco la maldad Increíble. que hay entre la tripulación, como los ojos de arriba es como un poco el rencor y las rencillas. Por ejemplo, los que tienen los cubos, el que está a la izquierda, el que está a la derecha de la imagen, tiene un cuchillo y está mirando al que está enfrente, que está ahí como despistado. La muerte, el tiempo. Yo tengo gente en el mundillo de diseño gráfico, de pistas de Mallorca, que algunos ilustran profesionalmente o en el tiempo libre y algunos también pues, la parte gráfica, diseño gráfico y demás. Y siempre tengo entendido por parte de ellos que la simpleza de una idea, ¿no? O es lo que a veces visualmente también aporta mucho, ¿no? O sea, que también es increíble este equilibrio que habrás mantenido en esta portada porque está recargado, pero está bien planteado. ¿Sabes? La idea tú la ves recargada, pero no te satura al ojo, sino que ve la composición con esa simetría, y que yo no soy profesional de esto, pero cosas que te van diciendo que te quedas con la copla. Y no recarga la imagen. Eso, la educación artística es una suerte porque antes de que te pongas a pintar en un lienzo, aprendes mucho y te repiten mucho en la universidad, en la carrera y todo, la composición, las líneas de tensión, las lecturas de las imágenes. Yo, por ejemplo, si pusieses todas las portadas que hago juntas, todas tienen la misma... O sea, si hicieses el típico dibujo que ves de... Sí, con las de 9, la 3x3 o 4x4. Todas son mis portadas son todas muy están muy equilibradas, muy piramidales. Casi todas no tienen muchas tensiones visuales y suelen tener muchos elementos, pero para que tú primero entiendas muy rápido lo que hay y luego si quieres te vayas recreando en cositas. A los detallitos, a las cositas, ¿no? Yo, por ejemplo, muy buenas noches. Cities es una portada a la que le tengo mucho cariño porque es un juego que es una portada muy atípica desde mi punto de vista, para un juego de mesa, porque no es sencillo, está llena de elementos, ¿no? No es muy común.
yo intentaba aquí recordar a esos libros que me encantan de ciudades ilustradas, ¿no? Que vienen muchas cosas dibujadas en mapas. Mucho detalle, ¿no? Mucha cosita ahí metida. Sí, pero que el impacto visual es que tú ves, claro, el agua, el verde y cómo además un poco representar todas las ciudades, las 8 ciudades que hay en el juego, cada una con su personalidad y que a la vez se convierta un poco como en un logo, ¿no? Así. Bueno. Y que te recordase al 3x3, ¿sabes? Si te das cuenta, en el juego tú colocas 9 losetas juntas, empiezas con una y colocas 9 losetas y la portada es un 3x3 igual que el que tú haces. Exacto. Pues esas tonterías que intentas mantener Plasmar. la armonía del juego y que todo se... Yo el Adamastor lo tengo pendiente y sí que quiero hacer partida en directo yo solo aquí, porque la verdad es que es un juego que igual que tengo muchas ganas. Aprieta de lo lindo, ¿eh? Eso me han dicho. Sí, está guay. Y tampoco te quedaste corto, macho, aquí. O sea, hostia, es que aquí has pegado otro fetiche mío, que son las flores. Yo todo lo que sea, lo que tenga musgo, ya, entiéndeme, ya me llama mucho, ¿no? Que sea un mapa increíble, macho. Muy bien. Muchas gracias. Saltan Pepper otra vez también aquí. Sí, bueno, es verdad que trabajar con... Igual, que lo podría decir de todas las personas con las que trabajo. Quizá podría hablar un poco peor de algunas personas de fuera de las fronteras, que son menos flexibles, pero es verdad que en España yo por ahora lo que me he encontrado es muchísima confianza de la gente, que eso a veces te da un poco de vértigo. Creen mucho en las personas que nos dedicamos a esto. No hay muchos ejemplos en España de juegos ilustrados con IA, por suerte. Y aquí el reto era un poco interpretar un tema que recordaba mucho a juegos antiguos, ¿no? O sea, que nos podía llevar a caer en un aspecto de un juego muy antiguo e intentar modernizar un tema que se va al siglo XV, al siglo XVI. Claro, exactamente. Y bueno, y para mí eso, claro, fue súper inspirador coger un libro que nadie sabe lo que es, que te da la libertad también para interpretarlo como quieras. Y para darlo a conocer también a gente, porque no todo el mundo conocía el manuscrito de Voynich, exactamente. Totalmente. Y bueno, yo es que luego intento fliparme mucho con los temas y me escuché varios podcasts, me vi una conferencia de la jefa de Harvard, porque el original está en Harvard ahí protegido y escaneado y un poco de todas las interpretaciones posibles que hay. Y yo hice la mía. Hay una de ellas que habla que el Voynich es un libro de medicina, o sea, podría ser un libro de medicina para higiene femenina y cosas para mujeres, escrito en un lenguaje que solo unas pocas mujeres entendían, y por eso hay muchas cosas que recuerdan al mundo femenino, ya no solo al mundo sexual, al mundo alegórico de los baños, porque también está pintado en el juego, pero también por ahí algunas cositas ocultas en las cartas, en algunos dibujos que me hacían mucha gracia y que me inspiran mucho a llevarlo ahí. Qué guay. Y también este Phoenix New Horizons, también ahí con otro tipo diferente, ¿no? También un poco paisajística, pero rompedor en... Total. Otra vez, ves, te cruzas con gente como... Bueno, aparte con Flipper, que es un tío que todas las personas que le conocen puede decir que es encantador, y de Chus lo mismo, era como un team increíble. Chus es un máquina. O sea, cualquier persona que haya trabajado con él te puede decir que sabe, pues yo qué sé, como con el Brie, ¿sabes? Que dice, lo sabe todo, o sea, te puede contar todo lo que hay que hacer para hacer bien un juego de mesa. Gente que te aporta, ¿no? Que te aporta mucho, ¿no? Sí, y aquí trabajando vosotros juntos. Tenían un mundo, ¿no? Una fecha, un evento y había una narrativa detrás del juego, aunque luego sea un euro con todas sus mecánicas. Sí. Y poder compartir con el editor, pues yo qué sé, fliparnos en qué tipo de coche conducen, qué tipo de... ¿no? La premisa era, si el mundo se ha ido a la mierda en los años 80, 90, solo teníamos tecnología de esa época, pues todas las texturas recuerdan al Spectrum típico, al IBM que podíamos tener, los disquetes, todas esas cosas a nivel texturas, dibujo, aunque por ejemplo aquí no hay casi personajes, excepto los de la portada.
pues darle un poco esa vibra también muy personal, ¿no? En los colores del mapa, todo eso, que se saliese un poco de lo normal. Qué guay. Y fue una suerte, la verdad. También habéis podido tener la sensación de trabajar con Perro Loco, ¿verdad, Alberto? Sí, Con sí, Inma, también yo con el con... Penguin Kaboom y sí, no, lo que comentábamos ahora, o sea, es que Chus es una locura, es un máquina el tío, porque, o sea, por ejemplo, en el caso del Penguin Kaboom, la idea de que el juego se convirtiera en un legacy fue de Chus. Y es que pasaban cosas muy, muy locas. O sea, teníamos un grupo de WhatsApp para ir hablando del juego. Y es que yo, por ejemplo, un día que estuve 3 horas sin leer el WhatsApp porque estaba trabajando. Y justo en el WhatsApp, en esas 3 horas pasó una conversación que fue: tenemos que ponerle un nombre, tenemos que crearle un villano a los pingüinos. ¿Cuál sería el villano? Y alguien dijo, creo que fue Inma, dijo, una orca. Vale, ¿cómo podríamos llamar a la...? Porque la orca es el enemigo natural de los pingüinos. ¿Cómo lo podríamos...? ¿Se me ve? Es que se me ha cortado. Sí. Sí. ¿Sí? Ah, vale. Sí, Es que está vale, bien. se había cortado ahora. Todo. Vale. Entonces, Un eso, una orca, ¿no? Es el enemigo natural de los pingüinos. ¿Y cómo la llamaremos? Orca Bomber. Vale, ya cuando abrí el WhatsApp, ya vi al Orca Bomber dibujado que está en la contraportada. O sea, y esto pasó en 3 Hostia, horas. tío. Desde el momento en Ya ves. que Qué alguien sacó el tema, porque el juego que teníamos sin mayor era un juego con robots en una nave espacial, es decir, fue un juego al que hubo que cambiar la temática y entonces hubo que crearle todo el lore, toda esa parte. guay. Y es que eso, en 3 horas salió la idea de cómo que el malo iba a ser una orca, cómo se llamaba, cuál era su historia, todo tal, pum, en 3 horas y estaba ilustrado y completado. Era alucinante. O sea, muy... Qué fuerte, qué guay. Claro, Chus es pues como David o como David Sí. o como David o como David, los Davides, o como Iván de Dawson, ¿sabes? Que además de ser diseñadores gráficos, son ilustradores, desarrolladores, ¿sabes? Claro. Hombre Son creadores. orquesta. Sí, sí. Dice, claro, Totalmente. ¿para qué me Culos llaman? inquietos y mentes ahí a tope, ¿no? Sí. Te llaman- Lo único que falta es que no durmáis, ¿sabes? O Claro, sea, tomar nos llaman para que puedan dormir, exacto. totalmente. O sea, Pero es claro, que es así. Chus se puede hacer todo el juego él solo, pero claro, Todo. si se lo hace todo, al final, pues eso, no duerme. Pues entonces al menos dice, pues cojo la idea de otra persona y ya le hago la Y duermo 2 producción, horas, la duermo 2 horas ilustración, al no sé qué día. tal, pero ya está. Sí. Pues señores, un poquito este barrido con anécdotas, con puntos en vuestros caminos como autores también compartidos, sensaciones positivas, ¿no? Como decís ambos, de encontrar personas maravillosas, mentes inquietas y buen talento para plasmar vuestros juegos. Voy a hacer un barrido, hemos abarcado mucho tiempo también con la conversa, no pasa nada. Vamos a utilizar un poco los 10 últimos minutos, algunas preguntas que tengo aquí para vosotros, ¿vale? Algunas ya van por el tema también ilustración, autoría. Para empezar, yo creo que ya lo hemos respondido un poco. ¿Creéis que tenéis ambos, Alberto Millán, Jorge Tabanera, alguna etiqueta o preferencia visible en vuestros trabajos? Hemos comentado antes el tema de los viajes. Evidentemente, Jorge, el tema lo ha dicho él, parajes, paisajes, vivencias. Es positivo, evidentemente, ¿eh? No... Alberto. Yo en mi caso creo que la voy adaptando. O sea, es decir, yo empecé con la parte del autor viajero, porque yo hacía muchos juegos de viajes. Luego me pasé un poco a las novelas, es decir, tengo mi 20.000 leguas, mi viaje al centro de la Tierra, el Demeter, etcétera, tengo un poco toda esta parte. Y ahora yo creo que estoy un poco en los juegos de temática oscura, ¿no? El Moirai, el Demeter también un poco... Estoy ahora con estaba con la vampira de Barcelona, ¿no? También ahí, o sea, un poco ahí temas un poquito... Alberto está gótico, está muy gótico, Alberto. Muy gótico, pero ya está, yo creo que ya cerraré mi trilogía de terror ahora y me voy a otra cosa, ¿vale? Luego lo siguiente con la vampira yo no sé lo siguiente no sé qué puede ser ya. hay que romper molde, Jorge. Luego miré ya cosas con arcoiris y unicornios, o sea, ya está. Todo muy hippie, infantil, familiar. Para curarme de toda esta etapa oscura me tengo que ir al otro. Flower Power, total. Exacto. Claro, muy hippie. Un Woodstock ahí, un evento histórico con trasfondo ahí, con sustancias que no se puede hablar, pero todos sabemos lo que es. Yo qué sé, yo te doy ideas. Sí, una cuaja. No acaban muriendo todos, ¿sabes? Sí, bueno, ese es el fin del juego. Y tú, Jorge, te representas, tú lo dices también, ¿no? La parte de la vivencia del fuera de casa que te he dicho antes. O sea, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, siempre tengo como un barrio 2 en la cabeza, porque me apetece, pero sobre todo porque me apetece volver a dibujar. O sea, ese tipo de cosas. El proyecto de barrio estuve meses dibujándolo porque está todo pintado a mano. 3 veces, porque yo, como ha dicho Alberto, al principio te metes en esto y estaba loco, pues me pinté 3 veces todas las casas en acuarela y me lo pasé muy bien. Muy bien. Pero me encantaría tener una excusa para volver a hacer un proyecto así. O sea, todo lo que sea
me inspira mucho el imaginarme con los componentes del juego ir construyendo algo, ¿sabes? Claro. Creo que también ayuda mucho además a entrar en la mecánica, ¿no? A sentir las mecánicas del juego. Ya lo has comentado antes, lo tengo como pregunta, pero ya has comentado que realmente la ilustración te viene de antes que los juegos de mesa, ¿no? Que te da un poquito más de vértigo y canguele en el buen sentido, pues más los juegos que no la ilustración porque es más tu lenguaje y tu código. Albert, va para Jorge, pero también Alberto que pueda opinar y qué opináis todos y cualquier pregunta que tengáis para Jorge y Alberto la comentáis, porque lo que esté por aquí. ¿Qué creéis que hay de pros y contras que puedas tener una persona como Jorge siendo creador de juegos y a la vez ilustrador? ¿Qué es lo que aporta sumando estas dos facetas, en este multitasking, a la hora de trabajar o lanzar un producto? Y qué pros y contras, ¿no? Qué parte positiva, quizá alguna negativa, si es que la hubiese, ¿no? Bueno, yo creo que... Pues claro, hemos visto juegos de Jorge que es suyo propio todo, ¿no? Por así decirlo. Creo que el pro es el contra. A veces, cuando estás solo en la mecánica, quizá... hay veces que pierdo mucho tiempo pensando en los dibujos en vez de la mecánica. A veces. Vale. Y a la vez eso también es un pro porque también a veces me inspira mucho estar pensando en los dibujos porque me ayuda a pensar en cuál es la mecánica que mejor le puede encajar a lo que yo quiero estar dibujando con el juego. Imagínate, metafóricamente, claro. ¿no? Sí. Si yo ahora lo que le propongo a la gente es dibujar algo a base de mecánicas, pues eso a veces es bueno y es malo. Bueno, tú has comentado ya doy respuesta a una pregunta que iba a hacer, pero el tema de la temática para ti va muy ligada a la mecánica, ¿no? Sí. Para ti es muy importante. Y para ti, Alberto, como autor... Claro. Para ti, Alberto, supongo que como creador de juegos de autor, no sé si tienes... ¿En qué sentido está ligada también la temática en tus juegos? O a veces, pues ya adelanto otra pregunta. Esos cambios que puede haber en una editorial a un producto de 180 grados, Jorge lo tendrá más férreo en tuyo, por ser ilustrador. Pero claro, os desprendéis de unas ideas que van ligadas a veces, una mecánica con un tema. Yo habitualmente las editoriales lo pongo difícil, pero no porque me explico, no porque me cierre a ello, sino porque precisamente, exacto, intento que el juego tenga una carga temática muy importante. Es decir, al final sí que empiezo posiblemente por alguna idea de algo que quiero contar o demás, pero luego, claro, es que las mecánicas tienen que estar muy vinculadas al tema que estás tratando, porque si no es un tema totalmente pegado. Y esto hace que bueno, en algunos casos, como yo creo que el más claro es este que te acabo de comentar, que era el Penguin Kaboom, que era un juego de unos robots en una nave espacial que se llama Low Battery, el juego originalmente. Ahí, de hecho, fuimos Inma y yo, que Inma es la coautora del juego, ¿no? Fuimos Inma y yo los dos que dijimos, oye, este juego, si le ponemos pingüinos, lo podemos llevar al universo del Penguin Airlines y demás, porque sabemos que Chus quería continuar la saga, ¿no? Y entonces fue un poco nosotros quien propusimos un poco el tema del cambio temático, que no era de bombas tampoco, pero ya era un poco de en plan, mira, si metes aquí pingüinos y demás, no son los pingüinos en la nave espacial, o sea, sí que manteníamos un poco la parte de sci-fi del juego, pero bueno, pero sí que, digamos que a las editoriales se los pongo difícil, pero por el hecho de que es muy complicado, o sea, te pongo un ejemplo cualquiera, ¿no? El Moirai, por ejemplo, ¿no? Pues que es un juego de tejer las vidas y tal. Ya te estoy haciendo que las cartas ya tienen dos caras y tienen un hilo dibujado y que las tienes que ir poniendo una debajo de otra y cortar el hilo debajo y hay una acción de crear una vida y una acción de cortar una vida. Ya está muy ligada a la mecánica eso, ¿no? Claro, ¿cómo quitas ese hilo? ¿Cómo me cambias ese tema y me haces otra cosa? Que sí, que podría ser un juego de ordenar cartas perfectamente, pero... Bueno, Jorge te haría un cableado de fachada, súper guapo ahí también. Claro, tío, es que... ¿Cómo eres? La figura del autor sabemos afortunadamente que ha cogido mucha fuerza y la gente lo tiene en consideración y os va conociendo y genial. Ahora, quizá falta, o sea, ¿en qué escala está también ese reconocimiento al ilustrador, la parte gráfica, coma editorial? Es decir, ¿qué importancia es el tema de las figuras y cómo se van conociendo en nuestro mercado, no? Yo, desde mi parte, creo que el mundo de los juegos de mesa, y sobre todo esto está siempre en la comunidad y en los clientes. Creo que la gente valora, o sea, quizá la gente no sabe quién ha hecho esos dibujos, pero sabe valorarlos. Por eso los juegos de mesa han dado un salto tan grande en calidad de ilustración y producción, porque cuando se han ido haciendo masivos, quizá con lo que había hace unos años, el core o el corazón de la afición era suficiente porque solo le importaba las mecánicas, pero ahora no, la gente valora mucho y con es exigente también.
Claro, Sí. con los GameFound todavía más. Ahora que estás financiando un producto que no sabes ni cómo vas a ser, por lo menos quieres que sea bonito, que te atraiga, que te Claro, guste. Y eso sí. creo que se valora muchísimo. Yo creo que no sé si habrá ilustradoras o ilustradores que se sientan poco valorados. Yo creo que la gente lo valora. Quizá Cada la vez más, gente que se cada vez dedica al más. diseño gráfico sí que podría. O sea, yo creo que diseño gráfico es importantísimo en los juegos de mesa Hombre, todo. y creo que estaría bien que se valorase más y se reconociese más, igual que nuestro nombre va en las cajas, los Ujú. ilustradores y los autores, Habéis como hablado el de mismo. Dosome Studio, habéis hablado de Dosome Studio, habrá otros Claro, muchos de todo. ejemplos, en fin. En España está, bueno, pues Exactamente. mira, Chus, Mipel Foundry, El Foundry, claro. Blossom, David Prieto. Es que no me quiero dejar a nadie, ¿sabes? Pero es No, que no, hay no, un pero montón de así gente, rápidamente que te venga a la cabeza. Sí, ¿sabes? sí, Es que sí. hay un montón de gente que hace maravillas y que hace un trabajo muy grande. Fíjate el Queen Alice que va a salir ahora de Buah. Congo, que lo han hecho Sí, sí, Amelia sí, sí, sí. y Dawson, el trabajazo que hay ahí. Una puñetera locura. Hay un montón de. O el Diables también de Salt Pepper. Es que hay trabajos. Yo he trabajado también con Meeple Foundry y flipas. O sea, dices, Sí, sí, gracias a que están que ellos, si no, esto ¿a dónde iría? Es que Y bueno, sí, de hecho yo creo que en todo este apartado, ¿no? En todo lo que es el apartado visual, creo que una de las cosas que también ha marcado mucho ahora es la alta competencia que hay a nivel de producto, ¿no? De que haya tantos juegos de mesa y demás. Claro, al final piensa que está entrando un montón de novedades cada día en las estanterías. claro. Entonces, hay muchos juegos, tú te vas a estas tiendas de outlet y te encuentras juegos que ya lo ves, traes lo a hemos casa, te hablado lo mil veces, compras, Alberto. lo Sí, 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 sí. juegas y es un juegazo. Pero ¿qué pasa? Que ese juego igual no ha llamado la atención en la estantería Claro. o lo que sea. Entonces, claro, el hecho de tú entrar en una tienda y que tú, pum, tus ojos vayan a ese juego, eso, Es la puerta de entrada el también. gran trabajo Sí, que sí. tiene allí, lo ha hecho el ilustrador y el diseñador gráfico, no lo ha hecho el autor. Tal cual. Porque eso es lo primero Exactamente. que ve la persona. Luego ya, que el juego sea bueno. Pero el primer impacto Exactamente. es verlo en la estantería. Yo es que es Exacto. verdad que el mundo de los juegos de mesa ha nacido muy desde la afición y desde el fan. Eh, Ujú. yo que vengo, he estado prácticamente toda mi vida trabajando en publicidad, que es el mundo del producto puro. Hay categorías de gran consumo en las Ujú. que la decisión de compra, que esto es muy técnico, pero es así, No, no, es así. el Ujú. 90% está en el packaging. El Sí. 90%. O sea, Pues fíjate, de lo cada importante que es, de cada aparte 100 el decisiones, posicionamiento y el campo sí, claro. visual del comprador, todo, sí, son Pero todo factores el mundo de. sabe que Sí, cuando sí. tú estás haciendo, imagínate, todo el mundo sabe que cuando tú estás haciendo una campaña para una bebida Ujú. y has hecho un anuncio, has patrocinado un equipo, no sé qué, cuando alguien llega al súper la tiene que encontrar. Y la Claro, tiene que claro. ver, la tiene que ver, la tiene que reconocer la tienes que haber convencido con algunas cosas antes. Pero, por ejemplo, un segmento que sirve mucho, te vas a una tienda de vinos y el 80% se eligen por la etiqueta. En un Claro. mundo en el que un vino se tarda años en hacer, Sí, sí, eh, sí, sí, sí. detrás tiene un conocimiento salvaje. El 80% de la decisión de compra es la etiqueta y el diseño de la botella. Agárrate. O Para sea, que veas, para que veas. sí, claro, ya Claro. pues. Así Hombre, los que tú hicieron si el vino ruso, tienes que hacer una compra de un minuto, una botella de vino y bebes casualmente vino, pues te das una horquilla de precio que estás dispuesto a pagar y ves, pues yo qué sé, un dibujito, un paisaje, un mar así en plan brocha. Ah, pues mira, son 7 euros de botella, mal no estará. Pues venga, rápido que tengo ahí prisa. está. Mira, es Eso es bonita. así, tal La voy cual. a llevar a casa de alguien. Pues tú lo que quieres es que cuando la vean digan, este vino parece bueno. Luego ya Será veré. claro, será un 80 en la proporción de éxito que tú has tenido, ¿no? Me quiero gastar Así que esto, pues ya has para adelante. cumplido. Ya está. Rápidamente, Jorge, la IA, me gustaría saber tu opinión en el punto de 2026 que nos encontramos. Bueno, yo creo que el tema del intrusismo y cómo se afecta a la parte profesional vuestra es un hecho. La parte negativa la conocemos todos. Si quieres decir algo, lo dices. Pero me gustaría saber si crees que hay algo positivo que os pueda ayudar y que pueda servir de herramienta, como otras muchas figuras de la parte gráfica, de ilustración, han comentado, oye, pues mira, sé que da miedo, sé que acojona, pero hemos de saber de que esto está aquí para quedarse y que puede servir para herramienta. Traslado palabras que he escuchado, ¿eh? ¿Qué opinas? Sí, o sea, yo te puedo. Voy a intentar resumirlo en 2 minutos, que es un tema muy. No, Con no, el es que un tema quiero muy hacer amplio, es un 2 tema minutos. súper amplio. Creo que ningún avance tecnológico ha tenido solo lados buenos. Lados Ujú. buenos y lados malos. Por También es supuesto. verdad que creo que ningún avance tecnológico es comparable a la IA, por lo que supone, a todos los Ya, ya, niveles. ya. Nunca se ha Ujú. inventado algo que vaya a. O sea, se ha sustituido el trabajo manual, pero el trabajo intelectual nunca se había sustituido de esa manera. O sea, esta es la robotización
profunda, por así decirlo. Es inevitable. Yo sé que mi trabajo va a desaparecer. Eso y eso está clarísimo. Porque como vivimos en un mundo capitalista en el que se basa, yo ya veo, tengo muchas personas a mi alrededor en las que están sufriendo muchísimo por la IA Sí, sí. en campos muy distintos, o sea, muy distintos, desde la seguridad al desarrollo informático, al cuidado, a un montón de cosas. Entonces, pensar que algo como lo mío, que es una ilustración que la gente ahora entra, mi sobrina entra, mete un prompt y tiene una ilustración y ya está. O sea, Ya. ¿qué va a valorar mi sobrina mi trabajo dentro de 10 años? Cero. O sea, oye, paga por esto y paga por esto. Le va a dar lo mismo. Y a día de hoy, como tal, si le tengo que ver algo positivo y es malo. Sí lo hay, ¿eh? Sí lo hay para ti. Una Sí, IA, sí, sí. no, claro, una IA para muchas cosas. Por ejemplo, yo si necesito hacer una pose de una mano, para encontrar 10 fotografías, o sea, tengo mi mano, imagínate, para encontrar 10 fotografías, me puedo hacer las poses con la IA si quiero, ¿vale? O yo tengo libros en casa con gestos de caras, caballos, animales, de todo, ¿no? Pues con la IA puedes trabajarte esos ejemplos o irte a un banco de imágenes o todo eso. Pero claro, la generativa, o sea, la que está ya sustituyéndote a ti, para mí eso ya es harina de otro costal. Sobre todo Claro. si no eres transparente con la gente. Ya. Y, Eso es el tema, sí. si das gato por liebre, yo eso es lo que no veo en esto. Yo, claro, que hoy no usa la IA para traducir, por ejemplo, o para hacerse un plan de viaje, ¿sabes? En vez de preguntarle a la agencia, sería, y es igual de deshonesto también, que estás, a ver, yo antes traducía con un diccionario o con el Google Translator y ahora ya, si tengo una duda, copias, pegas, no sé cuánto, y luego lo mismo mandas un churro que no sabes ni lo que dices. Pero en lo mío, en la ilustración, es que de aquí a 2 meses, es que o sea, te digo, de aquí a 2 meses, es que Photoshop me está diciendo todo el día, ¿pero por qué no la usas? Es que Photoshop me manda mensajes. Sí, la propia aplicación, ¿no? Que utilizas. Claro. Es que Photoshop te dice que, chaval, que tienes 4.000 créditos, 4.000 tickets para gastar al mes. ¿Qué haces que no los gastas? Que estás pagando 90 pavos por los tickets. Yo tengo que decir, por complementar un poco, yo intento ser un poco más positivo con el tema, en el sentido, y os digo, o sea, es lo que decía Jorge al inicio, el tema de que cualquier avance tecnológico al final genera los dos caminos, el bueno y el malo, ¿no? Al final, el más claro ejemplo es Einstein y Oppenheimer, ¿no? Que son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Al final, los dos vienen de la misma cosa y la misma teoría, pero mira lo que hizo cada uno, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el tema. Y entonces yo creo que al final esto pues, va a generar muchas vertientes de lo que hablamos siempre, muchas profesiones nuevas, algunas que van a desaparecer, otras que se van a reconvertir y tal, pero sí que la parte en la que confío más en la parte de ilustración, de que yo creo que puede perdurar y aguantar este golpe, es el hecho de que al final creo que siempre acaba habiendo una especie de volver a lo clásico, ¿no? Es decir, al final nos hemos ido a la agricultura, por ejemplo, de gran consumo, pero luego vamos al ecológico. Nos hemos ido al zapato industrial, pero luego vamos a las zapaterías manuales de la persona que te lo hace allí con la tela y todo. El vinilo casi murió y le iba a decir yo ahora. Revivió. Sí. Entonces, yo creo Incluso que artistas modernos están sacando su vinilo, su obra musical en vinilo, edición premium. Sí, lo que pasa es que cuando ves los macronúmeros, pues luego... Ya. Sí, pero por eso te digo, pero los macronúmeros, por ejemplo, en otros sectores ocurre también, entonces yo creo que la ilustración posiblemente sufra una presión ahora que elimine un montón de trabajos y un montón de gente que viva de ello, pero creo que con el tiempo empezará a haber un poco más la idea de, es que esto está pintado a mano, ¿sabes? Y que vuelva además, yo creo la frase mágica la frase mágica que la recojo ahora y la reboto es lo que ha dicho él, la transparencia. Hace 2 días vi como una campaña autonómica que hablaba del pequeño comercio y estaba haciendo un vídeo de IA, no me toquen los huevos. O sea, que dijo una chica, una Instagramer, influencer, lo que sea, dijo, a ver, pero señores, en no sé dónde, Cataluña, Sabadell, donde fuese, habláis del petit commerce y ahora me sacáis este vídeo cuando uno se dedica al tema de comunicación, el tema de dibujo, al tema de edición de vídeo. Venga, anda. Ridículo, que eso es ridículo. Ya habéis visto lo que ha pasado, no sé si habéis visto lo que ha pasado con Paco Roca, que es el autor de cómic. Paco Roca es el dibujante y escritor, autor de novela gráfica español, más influyente del mundo. Tiene su novela Arrugas, está traducida a todos los idiomas.
y es un crack dentro y fuera. Y el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias en Madrid ha hecho el cartel de la Feria del Libro copiando el cartel que hizo Paco Roca a mano de la Feria del Libro de Valencia. Claro. Pero así, en un clic, oye, entre el mundo de los ilustradores y tal cual, joder, no sé cuánto. El cartel está ahí pegado y la gente lo ve en San Martín de Valdeiglesias y dice, qué bonito le ha quedado esto. Como está pasando en la mayoría de los concursos de carteles de fiestas patronales. Sí, exactamente. Todos, bueno, que pasa como en Airbnb. De repente hay un tío que se ha hecho como 300 carteles de pueblos de España. O sea, que se ha ganado miles de euros con nada. Entonces, yo creo que lo que viene, o sea, cuando escucho al dueño de Palantir y todo eso, que es uno de los 6 que domina esto, la cosa a mí no me pinta bien, para mí. Pero bueno, pero también es verdad que con 50 años, pues ya veré cómo me adapto a lo que venga. Claro. Pero luego es verdad que esto es una cosa que, por ejemplo, la gente que se dedica a la educación y todo, hay un proceso evolutivo que pasa siempre. Igual que los chavales de 16 años hoy tienen menos capacidad de cálculo que las personas de 70, porque han usado calculadora y móvil y menos capacidad memorística, porque no son capaces de recordar un teléfono, igual que a lo mejor mi madre y mi padre se acordaban de todos los teléfonos, de todos sus amigos. Todo el listín, sí. Es que la IA les está quitando la capacidad, les está quitando la creatividad y, sobre todo, la capacidad de fallar. Nadie toma una decisión hoy sin consultarle a la IA y te la tomas en base a lo que te dice la IA. Evolutivamente, eso dentro de 10 años, a ver qué va a pasar si no. ¿Qué cambios generacionales habrá? Por supuesto, la forma de pensar. Claro, biológicamente tu cerebro va a decir, esto no tengo que encargarme de ello. Igual que no tengo que encargarme de recordar teléfonos, como antes, ¿no? No hacer ese ejercicio cerebral. Lo metías en la cabeza, ¿no? Tus colegas, yo les llamaba con mi teléfono para quedar y me sabían de todo. No, tu teléfono para quedar era así, ¿eh? Sí, es verdad, yo lo he tenido Claro, exacto. de concha. Entonces, yo creo que eso, también viniendo del mundo de la creatividad, creo que eso... A ver, se vienen grandes cosas malas, pero es verdad que creo mucho en las tendencias, en el péndulo, que va y viene. Quiero pensar. El macro es muy grande, pero también es verdad que la industria musical, el vinilo suena muy bien, pero también hay un montón de artistas que dicen Spotify ya. Un montón de cosas, o de repente se ha concentrado muy pocas manos. Bueno, ya veremos. Yo ahora mismo elijo no. ¿Vale? Elijo no, evidentemente. Hay una parte que afecta mucho. Que lo mismo mañana, como todos, tengo hipoteca, la nevera y todo. Y gastos. No tengo niños y si los tuviese estaría muy preocupado. Pero de momento yo elijo no. Tampoco le voy a dar ni lecciones a nadie, ni señalar a nadie, ni montar un pollo. A mí lo que me parece es que... Acojona, va muy rápido. Luego también al final la tecnología, le pasa también esto, y todo avance científico, también llega un momento en que hay que regularlo. ¿Sabes? Entonces claro, también, por supuesto, como todo. Esto también irá pasando, incluso, por ejemplo, la IA, por ejemplo, yo en el sector de la informática al final es el mío, la IA ahora, por ejemplo, está sufriendo un momento extraño porque en el mundo de la informática, por contar un poco una anécdota, se utiliza una herramienta que se llama Copilot, ¿vale? Que la utilizamos mucho para trabajar, y han decidido ahora cambiar la forma de facturar y ahora empiezan a ser muy caras de utilizar. Entonces, lo que antes estaban diciendo, no contratamos a ingenieros recién llegados a la profesión porque nos sale más barato con la IA, ¿vale? Ahora lo que ocurre es que ahora se está empezando a plantear, pero es que igual la IA es tan cara que igual no sale mejor un ingeniero barato. Claro. ¿Vale? Entonces está dando la vuelta porque, claro, también las empresas quieren monetizar más lo que están generando. Y optimizar claro, su economía. Pues ahora ya empieza igual no ser tan barato como lo era hace un año, ¿no? Y la cosa está cambiando en ese aspecto, por ejemplo. Yo creo que para mí hay una metáfora muy publicitaria, pero que es súper útil. No sé si os acordáis que antes los huevos eran blancos. Fíjate, no hay ninguna diferencia entre los huevos morenos y los huevos blancos. Cuando yo era pequeño, los huevos eran blancos. Claro. ¿Vale? Ya está. Y los huevos morenos se identificaban como un extra de calidad porque eran más raros. Y se decía que eran de granja y tal. Sí. No encontraréis un puto huevo blanco en ningún lado. Es rarísimo encontrar huevos blancos. Pero no por nada, sino porque los consumidores están habituados a esa mierda. Piden una cosa, o piden una cosa o piden otra. Los huevos te sirven para explicar el mundo. Sí. Cuando salió alguien y dijo, mira, esto es un DIN A4 y aquí es donde vive una gallina toda su vida, la gente se tomó conciencia de que los huevos que comían llevaban maltrato animal salvaje.
ajustado. Ahora, todas las marcas nos han dado el placebo de tú vas al supermercado y lo raro es ver huevos que no pongan de gallinas en libertad. El corral, sí. Con los huevos y la IA es lo mismo. Si los consumidores, por ahorrarse 30 céntimos, les da igual pagar IA o no IA, se lo ahorrarán. Ya. Y eso triunfar en el mundo de Temu, acordaros, Shein, ¿no? AliExpress. Sí. Por debajo de AliExpress llegó Shein y por debajo de AliExpress de Shein llegó Temu. Y el que baja se come al anterior. Y esto va a pasar. Y hasta que no se ponga coto de alguna manera, no pasará. Pero el más efectivo es que alguien diga, mi euro lo pongo aquí. Claro, Y es un tema de elección, de consumición, de consumo, por supuesto. Es un tema de elección humana. Es una elección. Sí. Es una elección total. O sea, es una elección burrísima. En un día podrías cambiar el mundo. Un día. Totalmente, todos, sí. Wojtowski, pones por aquí, pues no digo que tengáis razón, pero a mí me salta una duda, ¿quién paga todo esto que no es barato? No sé si te refieres al proceso este de lo que hablábamos antes. Especifica un poquito, por fin, y ahora te lo rescatamos, perdona. Vale, muy rápidamente, hablar sobre todo, hablando de todo esto de la IA, ilustradores, ¿qué ilustradores también admiráis mucho su trabajo, que os gustan? Tengo aquí algunos apuntados, pero bueno, si queréis decir, hacer un toma y daca, Alberto y Jorge, así un poquito por... Hemos visto algunos por ahí, Amelia Sales ya se ha nombrado antes... Sí, no, a ver, yo no quiero decir ilustradores porque si digo ilustradores de... Vale, pues los digo yo, venga. Me pasa lo de siempre, me he dejado tal persona, entonces me van a... Bueno, pues lo digo yo, tenía aquí una ristra, Javier Ingolem, Edubay, Saber Montéis, Samela Sales, Paco Ñánez, en fin, una ristra muy corta de toda la mucha gente que hay, ¿vale? No digáis vosotros, sino que... Pues mira, yo puedo decir, voy a sumar algunos que creo que no tienen el reconocimiento que... Por fin, por favor. Laura Bebon, que está en muchos de los juegos de Ludonova. Vale. Por ejemplo, Mennefer, Sabica, Ceylon. Bueno, tiene unos cuantos, creo que Green Tea que sale ahora o el Tea también es de Laura. Yo no la conozco personalmente, pero es de estas personas que dices, jolín, o sea, porque yo qué sé, yo mismo puedo decir porque se habla de mí y no se habla de ellas y tiene unos trabajos increíbles. Y luego otra persona, creo que es Pedro Soto, que todas las personas que conozcan saben que es un encanto de persona y que ser pionero nunca es fácil. Y encima ser pionero y ser una persona que ilustra como Pedro, pues me parece que hay que reconocerlo siempre, porque totalmente. un montón porque la afición y el sector en España esté donde está a nivel de ilustración y a nivel editorial con Lupin. O sea que yo creo que Pedro hace un curro increíble. Yo me acuerdo cuando me firmó mi copia de Red Cathedral en Córdoba, que yo era el año que sacaba Friegas tú y ni le dije a ese, dije, ¿me puedes firmar esto, por favor? Como, era como, wow, chaval, me está firmando un juego Pedro y tengo en mi cajita de Red Cathedral firmada por él. Y sí, eso me parece que Pedro y es un tío en encanto. Sí, fue tal vez de los pioneros en nuestro mercado, desde los primeros que empezó a ilustrar, incluso ilustró fuera de España y demás, sí. Y que da igual lo que le preguntes, que te va a ayudar. Sí. Que a Pedro lo encuentras con el sitio y te va a ayudar. Sí. Qué guay esos comentarios. Wojtowski, lo que comentaba Alberto de que está resultando caro la IA, los inversores empiezan a reclamar beneficios. Es acorde a la pregunta que decía antes. Vale, bueno, pues muy rápido. ¿Me sabrías decir un top 3 de vuestros juegos? De vuestros juegos, de sensación de cómo han sido acabados, no porque os guste más, de que estéis contentos con su acabado, con el producto, ¿no? Desde el inicio de la idea, en el caso de Jorge, ilustración / autoría, y en el caso de Alberto, autoría, de 3 al 1, rápidamente, porque digáis, ostras, la sensación cuando lo cogí fue Dios, qué guay, ¿sabes? No que os guste menos, que os guste más, si podéis hacerlo. Y nos vamos. Venga, yo voy a empezar yo, si eso. Venga, voy a decir mójate. No voy a decir un orden, de los tres porque también lo mismo, no me quiero meter en líos. No problema. Pero sí que como el programa está orientado más a la parte de ilustración, quiero intentar destacar un poco los tres que tienen algo más llamativo en ello, ¿vale? Entonces, para mí, el primero, bueno, he dicho, sin decir ningún orden, porque es tal cual los he apuntado aquí, es 20.000 leguas de viaje submarino, que es el de Pedro Soto, ¿vale? Que dentro de los Verne que he hecho con él, creo que es el más espectacular debido a que el tema ayuda mucho con
los tiburones y los submarinos y todo esto que siempre, no sé, creo que le da un toque mágico a esto, ¿no? Luego el otro Qué es guay. Moirai, que Moirai, como he dicho Ujú. yo antes, la ilustración es espectacular y luego también Meeple Foundry ha trabajado en él y hizo un producto a nivel gráfico súper chulo. Y Ujú. luego quería destacar Zuyetips, que Zuyetips es José Soto, otro Soto aquí, Joder, ¿vale? también Y queda muy bonito, ¿eh? con diseño gráfico de Sergio Ortiz y que hizo un producto que es de estos que cuando Muy lo ves en la bonito. estantería, lo ves. El primero Ya que cuando ves, entras lo ves, ¿vale? Y es ya porque es un ves. producto muy diferente a lo que habitualmente encuentras en el mundo de los juegos de Te mesa. Así quieres que ver la peli. Es que podría ser una peli de es animación, esa una caja. peli de Ya animación, ¿a que ves, sí? tío. Ya Sí, sí, ves. sí. Así que aquí van los míos. Muy bien. Jorge, ¿te animas o qué? Sí, Tres, mira, así como tú quieras. pues mira, por juventud en esto, me acuerdo Ujú. que verla, o sea, tener tu primer juego de mesa en la mano es algo que no olvidarás nunca. Ujú. Y como la primera vez con Friegas tú, fue como lo ves como algo, vamos, que no te lo ve. Me imagino que la gente que tiene críos, no lo voy a comparar, pero que Sí, ¡buah! sí, sí, sí. No se te olvida nunca ni el sitio donde estaban ni nada. Como lo de las Fue Torres Gemelas. Todo el muy mundo se emotivo, ¿no? acuerda, Muy... sí, todo el mundo se acuerda dónde estaba cuando lo de las Torres Gemelas, pues igual. te marcó mucho, ¿no? Sí, sí, Ese, sí, lo que totalmente. llevas tú. Luego, como lo voy a destacar como ilustrador, ¿Vale? es verdad que cuando vi la primera copia de Cities, porque es un proyecto con todo lo de la IA pintado a mano entero, Claro. cuando ves, ¿sabes? Yo tengo mis acuarelas en casa, los papeles, y de repente ves la caja, ahí hay como un... Un currazo y una... Claro, claro. Ya Fue ves. enorme. Y luego yo creo que por muchas emociones y muchas cosas, cuando vi la caja de trasteros, porque le han puesto, con Urban Sketchers pasa lo mismo, ¿sabes? Hay Claro. muchísimo cariño a la producción, el material de las cartas, la caja y todo, Mucho pero mimo, es ¿no? verdad que en trasteros ha sido un proceso más largo y es verdad que se han esforzado muchísimo en poner unos materiales de la leche y además ilustraciones a porrillo y todo y sí, Qué guay. están ahí, pero es que Proyectazo. luego, o sea, es que, no sé, yo he tenido la suerte de que tengo un montón de cariño a todos los proyectos, tanto como ilustrador como diseñador, que Ujú. Qué guay. es un par de ellos que Meg, el resto guay. Qué bien. Pues nada, muy bien. Emotivo, cercano y mucho mimo que le depositáis en ello, y con el reconocimiento de compañeros del gremio que también están a vuestro lado y que, como hemos dicho antes, pues tienen que nombrarse y darle eso. Nada, pues acabamos, señores. Nos hemos pasado de 15 minutitos, 12 minutitos, pero ya cerramos y acabamos. Jorge y Alberto, ¿os podríamos ver en un futuro haciendo algo conjuntamente? Se podría ver, estaría interesante, ¿no? Yo Los encantado. dos viajáis, los Ojalá. dos, yo qué Ojalá, sé, ojalá. ya yo suelto. Yo soy como Cupido, ¿no? O como el efecto Coca-Cola. Pues a ver si algún día os veo. Ojalá. Nos encantaría. Yo Siempre. creo que nos acabaremos cruzando, porque siempre Algún día, algún esto va día. así, esto va así. La pena es la distancia, pero yo siempre que coincido con Alberto y los ratos que hemos tenido charlando han sido estupendos, así que Qué guay. sería genial. Qué Yo, guay, qué guay. lo bueno es que yo, para mí es más fácil, si acabo pintando un juego de una persona que me cae bien, yo dibujo el doble de feliz. O sea, que no hablamos de coautoría, ¿no? Sería autor Alberto y pinceles Yo Jorge. creo que Ya. Alberto, yo me fío más de él como autor que de mí mismo. Muy bien, señores. Pues Alberto Millán, muchas gracias por acompañarme una vez más en este Design By. Gracias. Y Jorge, muchísimas gracias también por acompañarnos hoy como invitado especial aquí. Muy corto, nos ha pasado 12 minutos, pero estaríamos seguramente 2 horas más, porque nos gusta hablar a los tres. Había muchos temas también que podíamos haber profundizado y remarcar aún más. Nada, nos vemos en la siguiente, Alberto. Y Jorge, esta es tu casa. Nos vemos en la siguiente cuando tú quieras. ¿Vale? Chao. Si queréis un minutito, cierro rapidísimo, lo vemos detrás de la cámara, cerramos. Bien, si tenéis prisa, iros, sin problema, ¿vale? Venga, hasta luego, señores. Venga, hasta Buenas ahora. noches. Pues Jorge Tabanera y Alberto Millán, muchas gracias. Pues nada, pues acabamos aquí. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más, un día más en este Design By, espacio de autoría, hoy con la parte de autor, con la parte también de ilustración, la figura de Jorge Tabanera. Un lujazo tenerlos a los dos, que comenten jugadas que han podido vivir ambos, con alguna editorial, con algún compañero, remarcándola y dándole importancia que se merece al diseño gráfico, al que edita, al que, bueno, a la editorial, a todo el mundo. Y nada, nos vemos en la siguiente. Por mi parte, nos veremos el lunes con un planteamiento otro de Nakeyugame, otro formato. Que tengáis muy buena semana y nada, nos vemos en la siguiente, ¿vale? Cerramos ya por hoy. Buenas noches.